Ciudad de Edgecliff. Dentro del estadio de Edgecliff High, los adolescentes formaban una larga y ordenada fila. Al frente, un profesor amplificaba su voz con una bocina ensordecedora. Muy bien, estudiantes, por favor, elijan sus Pokémon para el examen de licencia de entrenador de forma ordenada. Detrás del profesor había un gran contenedor lleno de docenas de pequeñas Pokéballs del tamaño de un albaricoque. En la fila hacía cola un joven con una camiseta negra. Su pelo revuelto y a capas le daba a su atractivo rostro un aire ligeramente cansado del mundo. Por favor, Arceus, déjame conseguir un Pokémon fuerte. Rezó internamente. Un Pidgey, un Spearow, incluso un Meowth o un Rattata estarían bien, que va, acepto cualquier cosa con tal de que no sea un Caterpie o un Weagle. 6. Kenji murmuró entre dientes. Hace 18 años, Kenji acababa de abrir su portátil, listo para revivir algunos de sus recuerdos favoritos de la infancia con Pokémon. Pero antes de que terminara la canción de introducción, el portátil explotó. Cuando volvió a abrir los ojos, había renacido en este mundo. Este mundo también era una tierra paralela, pero en ella los Pokémon eran reales. La existencia de estas criaturas había alterado por completo el curso de la historia. Las leyendas contaban cómo un gran rey había unificado todo el continente con un poderoso Rayquaza a su lado, y cómo un heroico caballero de antaño se lanzó a la batalla montado en un Rapidash llameante y brillante. 3. Cuando Kenji se dio cuenta de que estaba en otro mundo, se emocionó muchísimo. Con más de una década de conocimientos Pokémon de su vida anterior y la ventaja típica de ser protagonista de otro mundo, convertirse en campeón Pokémon debería haber sido pan comido. Lamentablemente, los sueños eran hermosos, pero la realidad era dura. Para convertirse en entrenador Pokémon, primero había que aprobar el examen de licencia e ingresar en una academia de entrenadores certificada. Solo los entrenadores oficiales estaban legalmente autorizados a poseer y criar Pokémon. 3. Y hoy era el día en que recibirían a su compañero /A para ese examen. Un mes antes del examen, la escuela asignaría a cada estudiante un Pokémon joven. Tras un mes de entrenamiento intensivo, se enfrentarían en un examen práctico de combate. 1 Clase 3, A, Kenji. Tras una breve espera, finalmente llegó su turno. Adelante, elige uno al azar. Kenji miró el recipiente de Pokéballs rojas y blancas. Tras una última plegaria silenciosa, metió la mano y cogió una. Una pequeña pegatina decía centésimo primero. Con su Pokéball en mano, Kenji se abrió paso entre la multitud. Cerca de la salida del estadio, los estudiantes que ya tenían sus Pokémon los liberaban con entusiasmo. Ja 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 ja. Me salió un Pidgey. Es seguro. Mi futuro está asegurado. Maldita sea. ¿Por qué me tocó un Slowpoke? 5. ¿De qué te quejas? Si no lo quieres, intercambiemos. ¿Qué te has comprado? Un Caterpie. Piérdase, Kenji miró fijamente la Pokéball que sostenía en la mano. Respiró hondo, intentando calmar los latidos nerviosos de su corazón. Siguiendo las instrucciones de su libro de texto, pulsó el botón central. La Pokéball creció instantáneamente hasta alcanzar el tamaño de una manzana. Vamos, Pokémon. Gritó Kenji, incapaz de resistirse a la frase clásica mientras lanzaba la pelota al aire. Hacer clic. La Pokéball salió volando y se abrió en el aire. Con un sonido nítido, un rayo de luz roja se disparó y golpeó el suelo. Kenji observó la luz con atención, con los puños apretados. La luz roja se desvaneció, revelando al Pokémon que había emergido. Tenía un cuerpo segmentado de color amarillo parduzco, un par de pequeños ojos negros y un pequeño cuerno en la cabeza. Su hocico redondo y sus 7 pares de pseudópatas eran de un tono rosado distintivo. Me estás tomando el pelo. El rostro de Kenji se desencajó. Miró incrédulo como el Weagle en el suelo ladeaba la cabeza, devolviéndole la mirada con sus pequeños ojos negros. Sintió como si le hubiera caído un rayo. Una grieta, no estaba seguro de si era su imaginación, pero Kenji juraría haber oído el sonido de algo rompiéndose. Era el sonido de su corazón rompiéndose. Un Weagle. ¿Por qué tenía que ser un Weagle? 7. Si no hubiera tanta gente alrededor, Kenji ya se habría arrodillado, habría echado la cabeza hacia atrás y habría gritado al cielo. Weagle género. Masculino nivel. Un tipo. Insecto / veneno habilidad. Polvo escudo, este Pokémon no se ve afectado por los efectos adicionales de los movimientos. 8 movimientos. Aguijón venenoso, disparo de sed. Las Pokéballs de este mundo eran mucho más avanzadas, capaces de mostrar directamente las estadísticas básicas de un Pokémon. Weagle.
Un Pokémon de tipo bicho común que puedes encontrar en cualquier lugar en estado salvaje, con un total de estadísticas base lamentablemente bajo de 195. Tal vez fuera por el impresionante Beedrill de Giovanni en el anime de su vida pasada, pero Kenji siempre había sentido predilección por la evolución final. Siempre que jugaba, tenía por costumbre capturar uno en el bosque. En los juegos, un Weedle podía alcanzar su forma final, Beedrill, al nivel 10, lo que lo hacía increíblemente fácil de entrenar. Pero el mundo real era diferente al de los juegos. En este mundo, un Weedle evolucionó a Kakuna en el nivel 7. A partir de ahí, un Kakuna tardaba 15 días completos en evolucionar a un Beedrill. Esto significaba que si Kenji quería tener un Beedrill a tiempo para el examen, tendría que subir a su Weedle al nivel 7 en solo 2 semanas. Din. El anfitrión ha conseguido su primer Pokémon. Inicializando el sistema de fusión gacha. Din. Enhorabuena, anfitrión. Has recibido paquete de regalo para principiantes X1. El paquete se ha añadido a tu inventario. Revísalo cuando te sea conveniente. Justo cuando Kenji se hundía en su desesperación, una serie de indicaciones mecánicas resonaron en su mente. Se quedó paralizado, su cerebro reinició por un segundo mientras intentaba averiguar si estaba alucinando. La interfaz del sistema que apareció ante sus ojos le dio la respuesta. Mi sistema. Por fin está aquí. 18 años. ¿Tenéis idea de lo que he pasado durante 18 años? 3 Presentador. Kenji edad. 18 años ocupación. Estudiante Pokémon. Weedle, nivel 1, inventario. Paquete de regalo para principiantes X1 Ring. ¿Desea el anfitrión abrir el paquete de regalo para principiantes? Ante la pregunta del sistema, Kenji guardó silencio. Dudó un instante, reprimiendo su entusiasmo. No lo abriría todavía. Era mejor esperar a estar solo para descubrir los misterios que escondía. ¿El sistema de fusión gacha? Kenji se acarició la barbilla. En su vida anterior, había estado enganchado a un juego de batallas automáticas para móviles. La mecánica le resultaba familiar. Podría ser Kenji. Justo cuando la mente de Kenji estaba a 1000 por hora, la voz de un adolescente lo llamó desde atrás. Se giró al oír un sonido familiar. Era su mejor amigo, Leo. Hermano, estoy muy conmovido. ¿De verdad me esperaste? Dijo Leo dramáticamente, abrazando efusivamente a Kenji. Kenji lo apartó de un empujón con una mirada de fingido disgusto. ¿Y qué te has comprado? Preguntó Leo, con la curiosidad a flor de piel. Kenji se encogió de hombros y señaló con la cabeza a la pequeña criatura que estaba en el suelo a unos pocos metros de distancia. Leo siguió su mirada y vio al Weedle, que los observaba con sus pequeños e inocentes ojos negros. Miró del Weedle a Kenji y, sin decir palabra, le dio una palmadita en el hombro. Oye, tranquilo, hombre. Mantente fuerte. Siempre hay un próximo año. Kenji le apartó la mano de un manotazo. ¿Y tú? ¿Qué has conseguido? Leo negó con la cabeza. Todavía no lo he mirado. Dicho esto, sacó su propia Pokéball. Mientras Kenji observaba, Leo la lanzó al aire. Salid, mis Pokémon. Timbre. Un destello de luz roja surgió de la pelota. Esta vez, la luz no tocó el suelo. Se mantuvo suspendida en el aire. Maricón. La luz se disipó, dejando al descubierto un pequeño Pokémon de plumas marrones, ojos amarillos y pico negro. Un Pidove. Kenji lo reconoció al instante. Sí. Leo levantó los puños, su rostro se iluminó de emoción mientras observaba al Pidove volar en un pequeño círculo sobre ellos. Kenji sintió una leve punzada de envidia, pero el pensamiento de su sistema recién despertado la disipó rápidamente. Enhorabuena, tío. Dijo Kenji con sinceridad. La emoción de Leo se desvaneció al recordar la situación de Kenji. Recuperó a su Pidove y guardó la Pokéball, intentando no regodearse. Al ver la preocupación en el rostro de su amigo, Kenji esbozó una sonrisa valiente y arrogante. No te preocupes por mí. Solo me preocupaba que te tocaran Pokémon malos y yo me sintiera solo en la academia de entrenadores. Por una vez, Leo no respondió con una réplica ingeniosa. Simplemente le pasó el brazo por los hombros a Kenji. Vamos. Estoy de buen humor. Yo invito, vamos a comer barbacoa. Kenji puso los ojos en blanco, pero se dejó llevar. Recordó a su Weedle, y los dos amigos salieron del estadio y se alejaron del campus. Con el examen práctico a la vuelta de la esquina, el próximo mes lo dedicarían a entrenar, no a estar sentados en las aulas. Parrilla de Ben 2 Ben.
2 libras de brochetas de tauros, 2 libras de brochetas de cordero, y además, 5. El restaurante de barbacoa acababa de abrir, y las luces principales ni siquiera estaban encendidas, pero Leo ya se había dejado caer en una mesa junto a la puerta y había empezado a gritar su pedido. No grites tanto. ¿Quieres que tu padre salga y te dé una bofetada? Le regañó una mujer de unos 40 años desde detrás del mostrador. Leo sonrió tímidamente. No mientras mi increíble y heroica madre esté aquí para protegerme. Hola, tía Mai, dijo Kenji, saludando cortésmente a la mujer. Kenji había trabajado a tiempo parcial en Ben's Grill desde que salió del orfanato en la escuela secundaria. Fue allí donde él y Leo se hicieron mejores amigos. Mocoso. Solo apareces cuando tienes hambre. ¿Por qué no entras y ayudas a tu viejo con la preparación? Rugió una voz masculina desde la cocina. Leo se tapó los oídos de forma teatral, luego puso los ojos en blanco y se dirigió pesadamente hacia la parte de atrás. Tras la marcha de Leo, la tía Mai salió de detrás del mostrador con un sobre blanco liso. Tía Mai, ¿qué es esto? Preguntó Kenji, sorprendido, mientras ella se lo entregaba. Simplemente le metió el sobre con firmeza en la mano, con voz suave. El examen es dentro de un mes. Esto es solo un pequeño detalle de parte de Ben y mía. No te preocupes por venir a trabajar las próximas semanas. Céntrate en tu formación. Si necesitas algo, avísame. Kenji miró el sobre. Estaba repleto de dinero. Gracias, tía Mai, dijo, levantando la vista con los ojos vidriosos y una voz llena de sincera gratitud. Poco después, Leo apareció con una enorme bandeja de brochetas chisporroteantes. Después de terminar de comer, Kenji no se quedó mucho tiempo. Se despidió y salió del restaurante. Después de todo, tenía un paquete de regalo para principiantes que desbloquear. La casa de Kenji era un pequeño y destartalado apartamento de una sola habitación. En cuanto cruzó la puerta, abrió con impaciencia la interfaz del sistema. Din. ¿Deseas abrir el paquete de regalo para principiantes? El mensaje de sistema familiar volvió a sonar. Esta vez, Kenji no dudó. Inmediatamente seleccionó sí. Din. Felicidades, anfitrión, por abrir el paquete de regalo para principiantes. Has recibido 10 Pokéballs. Has recibido replicador de héroe menor X2. Has recibido último suspiro X1. En cuanto vio los nombres replicador de héroe menor y último susurro, Kenji lo tuvo claro. Este sistema de fusión gacha estaba sin duda basado en el juego de batallas automáticas de su vida anterior. Replicador de héroe menor descripción. Puede replicar cualquier Pokémon con estadísticas base 200. ¿Cuál es el propósito del replicador? ¿Crear 2 Weedles más? ¿O acaso? A Kenji se le ocurrió una idea audaz. Una mecánica fundamental de ese juego consistía en combinar 3 unidades idénticas para crear una versión más fuerte y con mayor puntuación. Podría ser. Guiándose por su presentimiento, Kenji lanzó inmediatamente su Pokéball. Sal, Weedle. El insecto de color amarillo parduzco apareció en el suelo, mirando a su nuevo amo con una expresión inexpresiva. Din. ¿Deseas usar el replicador de héroe menor en Weedle? El replicador solo funcionaba con Pokémon con estadísticas base de 200 o menos. Usarlo en su Weedle de 195 de estadísticas fue una decisión obvia. ¿Sí? Mientras Kenji hacía su elección, una vibrante luz verde surgió del Weedle original, voló hacia un lado y se solidificó. Un segundo Weedle, idéntico al anterior, apareció de la nada. Sin dudarlo, Kenji usó el segundo replicador. Al desaparecer el objeto de su inventario, un tercer Weedle se materializó junto a los otros 2. En el instante en que apareció el tercero, los 3 Weedles comenzaron a brillar con una luz blanca cegadora. Los 2 de los lados se transformaron en orbes de energía y se precipitaron hacia el del centro. Los 3 puntos de luz se fusionaron en una sola esfera cegadora antes de desvanecerse. Enhorabuena, anfitrión, has sintetizado un Weedle de 2 estrellas. Enhorabuena. El nivel de Weedle ha aumentado de LV1 a LV2. Weedle ha despertado una segunda habilidad. Poder enorme. 5. Las estadísticas base de Weedle han aumentado. El potencial de Weedle ha aumentado a rango E. Weedle, 2 estrellas, género. Masculino nivel. 2 tipo. Veneno / insecto estadísticas base. 255 habilidades. Polvo escudo, potencia bruta, duplica la estadística de ataque del Pokémon. Movimientos. Aguijón venenoso, disparo de seda potencial.
En este mundo, el potencial de un Pokémon se clasificaba desde el rango S hasta el rango F. Determinar el potencial de un Pokémon requería equipo especializado y costoso, pero era de conocimiento común que todos los Pokémon que se entregaban para el examen eran ejemplares de rango F, de pésima calidad. Nunca imaginó que subir de nivel a un Pokémon pudiera aumentar su potencial fundamental. Además de eso, las estadísticas base de Weedle habían pasado de 195 a 255, un aumento total de 60 puntos. 3. Pero el cambio más impactante, el que realmente dejó a Kenji boquiabierto, fue la segunda habilidad. Era una ley fundamental de la naturaleza que un Pokémon solo pudiera tener una habilidad. Una habilidad poderosa podía elevar a un Pokémon común a niveles increíbles. Su importancia era crucial. Y poder brutal era, sin duda, una habilidad de primer nivel. La descripción era sencilla, pero el efecto era aterrador. Duplica la estadística de ataque. La mente de Kenji se disparó al instante hacia el futuro. Mega Beedrill tenía un ataque base monstruoso de 150. Si a eso se le sumaba la habilidad potencia bruta, el daño de sus movimientos de tipo bicho sería absolutamente devastador. Tras recordar a Weedle, Kenji abrió el sobre de la tía Mai. Dentro había un grueso fajo de billetes que sumaban 20.000 Pokédólares. No era una suma pequeña. Kenji apretó el dinero en su mano, haciéndose una promesa silenciosa de que algún día les devolvería el favor. Salió de su apartamento y se dirigió a una tienda cercana especializada en suplementos Pokémon, donde compró un suministro de Pokéblocks de tipo bicho de grado medio. Al llegar a casa, Kenji miró con expresión de dolor la pequeña bolsa de Pokéblocks que tenía en la mano. Tan solo eso le había costado la friolera de 6.000 Pokédólares. Eso equivalía a más de 2 meses de sueldo de su trabajo a tiempo parcial. Criar un Pokémon no era, sin duda, un pasatiempo apartamento para personas con poca paciencia o recursos económicos. Weedle. Kenji liberó a su Pokémon de su Pokéball. Weedle inclinó la cabeza hacia atrás, sus pequeños ojos negros se iluminaron mientras miraba la bolsa de Pokéblocks en la mano de Kenji. ¡Qué glotón eres! Se burló Kenji. Se arrodilló en el suelo, sacó un bloque de papel de la bolsa y lo sostuvo en la palma de la mano. Weedle gorjeó alegremente, moviendo su cuerpo regordete hacia Kenji y comenzando a mordisquear el bloque que tenía en la mano. Kenji colocó el resto de los Pokéblocks en el suelo para que Weedle los comiera a su ritmo. Luego, con un pensamiento, accedió al inventario de su sistema y sacó el último suspiro. El objeto se materializó en su mano como una esfera giratoria de luz blanca. Último susurro. Estadísticas base. Más 30 ataque físico pasiva única. Los movimientos físicos del portador ignoran el 35% de la defensa física del objetivo. 4. Este artículo era perfecto para un futuro Beedrill. Sin dudarlo un instante, Kenji presionó la esfera de luz contra el cuerpo de Weedle. Se disolvió en él sin dejar rastro. Weedle seguía comiendo tranquilamente, aparentemente ajeno a lo sucedido. Cuando terminó la última migaja, Weedle dejó escapar un eructo de satisfacción, mostrando en su rostro una expresión muy humana de pura felicidad mientras yacía perezosamente en el suelo. Kenji se agachó y acarició suavemente el pequeño cuerno de Weedle. Muy bien, amigo, dijo en voz baja. A partir de mañana, empezamos nuestro entrenamiento. Vamos a ponernos fuertes, ¿me oyes? Weedle se retorció en respuesta. Kenji sonrió. Decidió dejar a su nuevo compañero fuera de la Pokéball por un tiempo. Al día siguiente, Kenji salió de su habitación bostezando. Weedle, acurrucado en el sofá, seguía profundamente dormido. No lo despertó, sino que se dirigió al baño a asearse antes de coger un panecillo envasado de una caja para desayunar rápidamente. Para cuando Kenji terminó de comer, el ruido había despertado a Weedle. En cuanto Kenji se sentó en el sofá, Weedle se acercó gateando como una mascota cariñosa y comenzó a frotar el cuerno de su cabeza contra el dorso de la mano de Kenji. Kenji colocó un Pokéblock de calidad media frente a él. Weedle perdió inmediatamente todo interés en él y hundió la cara en su desayuno. Una vez que terminó de comer, Kenji lo regresó a su Pokéball y salió por la puerta. Su destino: el bosque Viridian. Situado en las afueras de Ciudad Edgecliff, el bosque verde era una extensa zona boscosa. Como su nombre indica, estaba habitado principalmente por Pokémon de tipo bicho como Caterpie y Weedle. El objetivo de Kenji era sencillo: capturar 6 Weedles más y ganar experiencia en combate para el suyo. Su compañero actual era de 2 estrellas.
Con 6 más, podría fusionarlos todos en un Weedle de 3 estrellas. Llegó a la taquilla de la entrada del bosque. Un empleado de aspecto amable, con una gorra con el logotipo del Bosque Verde, lo saludó con una sonrisa profesional. Hola, joven. ¿Eres entrenador titulado? Preguntó ella. Kenji negó con la cabeza. No, no lo soy. ¿Y llevas contigo un Pokémon? Sí. De acuerdo. Para quienes no tengan licencia, la entrada cuesta 1000 $. Tengan en cuenta que está estrictamente prohibido llevar Pokéballs vacías e intentar capturar Pokémon salvajes. Tras registrar a su Weedle en recepción, Kenji sacó los 1000 $, que había preparado y se los entregó a la empleada. Ella tomó el dinero y, un instante después, le dio una gorra a juego y una Pokéball con el logo del bosque. Aquí hay un Butterfree, explicó. Si te ataca un Pokémon salvaje y te encuentras en apuros, lanza esta Pokéball inmediatamente para pedir ayuda. Kenji asintió, guardó la Pokéball de emergencia y atravesó un control de seguridad, entrando finalmente en el Bosque Verde. El control estaba diseñado para detectar cualquier Pokéball vacía no autorizada. Se mantuvo dentro del perímetro exterior del bosque, observando que las pocas personas que vio se apresuraban hacia las zonas más profundas. Kenji no tenía intención de seguirlos. Su Weedle era solo de nivel 2, mientras que los Pokémon en las zonas más profundas del bosque solían ser de nivel 10 o superior. Ir allí sería buscarse una paliza. No tardó en encontrarse con su primer Pokémon salvaje. Caterpie, un nivel 3 habilidad. Polvo de escudo potencial. F, para sorpresa de Kenji, en cuanto vio al Caterpie salvaje, apareció un panel de información sobre su cabeza que mostraba su nombre, nivel, habilidad y potencial. Parecía que su sistema, completamente despertado, venía con un escáner integrado para Pokémon salvajes. Sin duda, era una función increíblemente útil. El Caterpie aún no lo había notado y estaba mordisqueando tranquilamente una hoja. Kenji llevó la mano a su cinturón y sacó la Pokéball de Weedle de su ranura. Te elijo a ti, Weedle. Gritó, sintiendo la familiar emoción de la frase. La bola se expandió en su mano y disparó un rayo de luz roja. Weedle apareció en el suelo con un grito. SSSS. Fijó su mirada en Caterpie, con el cuerpo tenso por el espíritu de lucha. Los grandes ojos de gacela del Caterpie se abrieron de par en par. Al ver la postura agresiva de Weedle, inmediatamente se dio la vuelta para huir. Pero Kenji no estaba dispuesto a dejar escapar tan fácilmente su primera prueba de verdad. Weedle, usa aguijón venenoso. SSS. Con un agudo grito, un veneno púrpura cubrió el cuerno de Weedle. Este enroscó su cuerpo y se lanzó hacia adelante como una flecha. Al ver venir el ataque, Caterpie dejó de correr bruscamente y se giró para afrontar la amenaza. Weedle, ¡cuidado! Va a usar disparo de seda. Gritó Kenji. Antes incluso de que terminara de hablar, un grueso hilo blanco salió disparado de la boca del Caterpie, directo hacia Weedle. Pero gracias a la advertencia de Kenji, Weedle estaba preparado. Giró sobre sí mismo, esquivando con facilidad el hilo pegajoso, y acortó la distancia en un instante. 1 SSS. Weedle agachó la cabeza, concentrando toda su fuerza en un potente golpe con su cuerno. ¡No! El Caterpie dejó escapar un chillido de dolor al recibir el ataque, lanzando su regordete cuerpo verde por los aires antes de estrellarse pesadamente contra el suelo. SSSSSS. Weedle gorjeó emocionado. Kenji quedó atónito ante el poder de ataque de su Pokémon. Así que este era el efecto de potencia bruta. Un solo aguijón venenoso, un movimiento con tan solo 35 de potencia base, casi había debilitado al Caterpie de un solo golpe. Weedle, detente. Justo cuando su Pokémon estaba a punto de asestar el golpe final, Kenji lo detuvo rápidamente. Este mundo no era tan pacífico como en el anime. Si ese Caterpie quedaba completamente incapacitado para luchar, sería peligrosamente vulnerable en estado salvaje. Un Pokémon depredador que pasara por allí podría fácilmente convertirlo en su presa. Un Weedle detuvo su ataque y, después de un par de alegres gorjeos, se contoneó de regreso hacia Kenji, dándole un cariñoso empujoncito en la pierna. Recordando a su compañero, Kenji continuó su viaje por los límites exteriores del Bosque Verde. Desde entonces, cada vez que se encontraba con un Pokémon salvaje, aprovechaba la oportunidad para que Weedle luchara. Había dos maneras principales de subir de nivel a un Pokémon: mediante un entrenamiento diario riguroso o ganando experiencia en combates reales.
Si bien el entrenamiento diario era crucial para el crecimiento a largo plazo, nada hacía subir de nivel a un Pokémon más rápido a corto plazo que el combate real. Era el método clásico de aprender haciendo. Para crear un Pokémon verdaderamente poderoso, un entrenador necesitaba equilibrar ambos métodos. Pero a tan solo un mes del examen, Kenji se encontraba en una carrera contrarreloj. Por el momento, luchar era su mejor y única opción. Tras derrotar a varios Caterpie más, finalmente encontró lo que buscaba. Su primer Weedle salvaje. Era solo de nivel 4. Contra el compañero de Kenji, de nivel 2, potenciado por estadísticas base superiores y la habilidad Gran Poder, la batalla fue una victoria aplastante. El Weedle salvaje fue derrotado en segundos. Tras pensarlo un momento, Kenji sacó una Pokéball del inventario de su consola y la lanzó. El control de seguridad puede revisar lo que llevo encima, pero no puede revisar el inventario de mi sistema, ¿verdad? La pelota golpeó la cabeza del Weedle salvaje. Este se tambaleó 2 veces a modo de exhibición antes de cerrarse con un clic, confirmando la captura. Kenji corrió rápidamente, recogió la Pokéball y desapareció entre los árboles. Al fin y al cabo, aún no era un entrenador con licencia. Lo que estaba haciendo era técnicamente ilegal. Din. Enhorabuena, anfitrión, has sintetizado un Weedle de 2 estrellas. Din. Weedle ha despertado una segunda habilidad. Arranque lento. Inicio lento. Las estadísticas de ataque y velocidad del Pokémon se reducen a la mitad durante los primeros 5 minutos de batalla. La expresión de Kenji se quedó inexpresiva. ¿Arranque lento? ¿Había agotado toda su suerte con esa primera fusión? El segundo Weedle de 2 estrellas que creó había despertado una habilidad terriblemente mala. En el mundo Pokémon, la gran mayoría de las habilidades proporcionaban algún beneficio. Las perjudiciales como esta eran increíblemente raras. No sabía si considerarse afortunado o maldito por haber conseguido una. Hacia el mediodía, Kenji hizo una pausa y le dio a su Weedle principal algunos Pokéblocks de calidad media. En realidad, su compañero aún era un bebé, y una mañana entera de combates constantes lo había dejado hambriento. Tenía un apetito voraz. Donde normalmente un Pokéblock le bastaba, devoró 4 de una sentada. Pero Kenji jamás escatimaría en la alimentación de su propio Pokémon. Weedle, 2 estrellas, nivel LV3, tras una mañana de duro trabajo, su Weedle había subido de nivel. Kenji estaba más que satisfecho con el progreso. Durante la primera fusión, notó que la experiencia del Pokémon base también se combinaba. La primera fusión de 2 estrellas, creada a partir de 3 Weedles de nivel 1, dio como resultado un Pokémon de nivel 2. Su última fusión, el Weedle inicio lento, se obtuvo a partir de 3 Weedles salvajes de niveles 3, 4 y 5, resultando en un Pokémon de nivel 6. Según sus cálculos, cuando finalmente los fusionara todos en un Pokémon de 3 estrellas, este debería alcanzar como mínimo el nivel 7, lo suficientemente alto como para evolucionar. La idea le infundió un nuevo impulso de motivación. Tras un breve descanso, él y Weedle reanudaron su misión de cazar insectos. 3 horas después. Tras una dura batalla, el último Weedle salvaje que Kenji necesitaba finalmente se debilitó, con los ojos girando. Sin perder tiempo, lanzó una Pokéball de inmediato. Hacer clic. La última pieza estaba en su lugar. Con la mano temblorosa y el corazón acelerado, Kenji liberó a los 3 Weedles de una estrella que acababa de capturar. Un destello de luz blanca los envolvió. Din. Enhorabuena, anfitrión, has sintetizado un Weedle de 2 estrellas. Weedle ha despertado una segunda habilidad. Velo de arena. Tras respirar hondo, Kenji liberó a sus otros 2 Weedles de 2 estrellas. Din. Selecciona un Weedle de 2 estrellas como cuerpo principal. El Weedle de 3 estrellas resultante conservará la consciencia, las habilidades y el género del cuerpo principal. No había duda alguna. La habilidad Poder Brutal era, con diferencia, la más fuerte de las 3, y pertenecía a su primer compañero. Vacilar siquiera un segundo sería una falta de respeto. Kenji hizo su elección. La familiar luz blanca emanó de los 3 Weedles de 2 estrellas. Las 3 esferas de luz se fusionaron en una sola, que pulsó intensamente antes de atenuarse lentamente. Din. Enhorabuena, anfitrión, has sintetizado un Weedle de 3 estrellas. Enhorabuena. El nivel de Weedle ha aumentado de LV3 a LV8. Las estadísticas base de Weedle han aumentado. El potencial de Weedle ha aumentado a rango de Weedle, 3 estrellas, género masculino nivel 8 tipo veneno / insecto estadísticas base 315 habilidades
Polvo de escudo, poder enorme, oculto, movimientos. Aguijón venenoso, disparo de seda, picadura de insecto objeto en posesión. Último susurro potencial. Kenji rápidamente recuperó a su Weedle, ahora potenciado. Las Pokéballs vacías que había sacado de su inventario no podían devolverse, y como no podía sacarlas por la puerta de seguridad, no tuvo más remedio que abandonarlas en el bosque. Regresar a la entrada fue mucho más fácil. Llamó al Butterfree que le había dado el asistente y, guiado por él, salió del bosque en un instante. Cuando se marchó, el cielo ya estaba oscureciendo. No podía permitirse descansar. Devolvió la Pokéball de Butterfree y la gorra con el logo del bosque al encargado e inmediatamente se apresuró a regresar a Ciudad Edgecliff. Eran las 9 de la noche cuando regresó al pueblo. Por suerte, la tienda de Pokéblock seguía abierta. Kenji entró y gastó hasta el último Pokédólar que tenía, convirtiéndolo todo en una gran cantidad de Pokéblocks de tipo bicho de grado medio. Cargando con la pesada bolsa, que representaba sus 15.000 Pokédólares, Kenji ignoró el dolor en su billetera y corrió directamente a casa. De vuelta en casa, Kenji abrió la nueva bolsa de Pokéblocks y liberó a su Weedle de su Pokéball. En cuanto apareció, los ojos de Weedle se clavaron en la comida que Kenji sostenía en las manos. Dejó escapar un siseo ansioso, sus pequeños ojos negros llenos de un intenso deseo. Kenji no perdió el tiempo. Sin mediar palabra, vertió un gran montón de Pokéblocks de calidad media en el suelo. Weedle se abalanzó sobre ellos, devorándolos como un Snorlax en miniatura. Kenji observó con una expresión que decía, lo sabía. Permaneció en silencio mientras su Pokémon devoraba un bloque tras otro. 8, 10, 16, Weedle comía como si no tuviera concepto de saciedad, impulsado por un hambre primitiva e insaciable. Esta fue la señal final antes de su evolución. Se estaba preparando para convertirse en un Kakuna. Una vez evolucionado, quedaría completamente inmóvil, incapaz de luchar o incluso de comer. Para asegurarse de tener suficiente energía para sobrevivir a la fase de pupa y emerger con éxito como un Beedrill, un Weedle, por instinto, comía todo lo posible de antemano. Cuanta más energía almacenara ahora, más rápido saldría de su capullo después. Precisamente por eso Kenji había gastado hasta el último Pokédólar que tenía en Pokéblocks. En apenas unos minutos, la comida que representaba todos sus ahorros de toda la vida se había consumido en más de la mitad. De repente, Weedle dejó de comer. Una tenue luz blanca comenzó a emanar de su cuerpo. El resplandor se hizo más brillante e intenso, hasta que envolvió por completo a Weedle en un brillante capullo de luz. Kenji apretó los puños, con el corazón latiéndole con fuerza. Esta era la luz de la evolución. Los segundos transcurrían. Tras un minuto entero, la luz se fue apagando lentamente. El Weedle había desaparecido. En su lugar había una crisálida dura, de color amarillo pálido. Un Kakuna. Su cuerpo entero era un caparazón sólido de color amarillo pálido. El exoesqueleto ovalado parecía increíblemente resistente, cubierto de intrincadas líneas finas. Un par de ojos negros, afilados y triangulares, estaban incrustados en el caparazón, brillando como obsidiana pulida. Kakuna, 3 estrellas, un género. Masculino nivel 8 tipo. Veneno / insecto estadísticas base. 325, 205 más 60 más 60, habilidades. Mudar de piel, poder enorme, oculto, 3 movimientos. Fortaleza, aguijón venenoso, disparo de seda, picadura de insecto objeto en posesión. Último susurro potencial. Solo había pasado un día. Un único día desde que recibió su Pokémon de examen, y ya había logrado evolucionarlo. Semejante rapidez era algo totalmente inaudito. Tras consumir tantos Pokéblocks, Kenji estaba seguro de que su evolución a Beedrill sería mucho más rápida de lo normal. Según sus cálculos, aún le quedarían casi 2 semanas de entrenamiento una vez que evolucionó. Iba a sacar la máxima nota en este examen. Estaba completamente seguro de ello. Durante los siguientes días, el Kakuna permaneció inmóvil en el sofá, recuperando energías en silencio. Kenji, en un raro momento de libertad sin clases ni trabajo a tiempo parcial, se encontró sin nada que hacer. Leo estaba ocupado entrenando a su Pidove, así que Kenji decidió tomarse un merecido descanso. Ahora que la evolución de su compañero estaba en marcha, finalmente tuvo un momento para investigar adecuadamente su sistema. «Sistema, ¿puedo seguir aumentando el rango de estrellas de mi Pokémon?», preguntó. Recordaba perfectamente que en el juego, las unidades podían alcanzar hasta 4 estrellas. Las condiciones aún no se cumplen. El arranque posterior está bloqueado, respondió el sistema.
Los ojos de Kenji se iluminaron. ¿Cuáles son las condiciones? Esperó varios minutos, pero el sistema permaneció en silencio, lo que provocó que murmurara algunas quejas. Aún así, la respuesta confirmó que una fusión de 4 estrellas era posible. Ya averiguaría las condiciones. El tiempo de ocio pasó rápidamente, y una semana se esfumó en un abrir y cerrar de ojos. Un día, mientras Kenji jugaba en su móvil, le apareció una notificación. La abrió sin darle importancia y vio que era un mensaje del chat de su clase. Era de la presidenta de la clase. El mensaje era una invitación. Como se acercaban los exámenes, estaba organizando una excursión a la naturaleza cercana para que sus Pokémon ganaran experiencia en combates reales. Kenji frunció el ceño, mirando de reojo al Kakuna inmóvil en el sofá. Su primer instinto fue negarse. No tenía ni idea de cuándo evolucionaría, y sería increíblemente incómodo presentarse a una sesión de entrenamiento con un Pokémon que ni siquiera podía moverse. Además, si quería practicar, Ciudad Edgecliff contaba con numerosos clubes de combate Pokémon oficiales. No había necesidad de adentrarse en la naturaleza y luchar contra Pokémon impredecibles. Era peligroso ahí fuera. Los Beedrill salvajes, por ejemplo, eran conocidos por viajar en enormes enjambres de 50 o incluso 100 ejemplares. Timbre. Justo cuando estaba pensando en cómo rechazar la oferta cortésmente, recibió un mensaje directo de Leo. Leo. Tío. ¿Viste el chat grupal? ¿Vas a ir? Kenji estaba a punto de responder no, pero su teléfono inmediatamente comenzó a vibrar con una serie de nuevos mensajes. Leo. Deberíamos ir juntos, Leo. No te preocupes, yo te protegeré. Leo. Será nuestro último viaje de clase juntos, Leo. Vamos, amigo, por favor. La avalancha de mensajes hizo que a Kenji le temblara el ojo. Rápidamente respondió. No sé, ya veremos. ¿Qué se supone que debo hacer allí con un Kakuna? De repente, Leo guardó silencio. Unos instantes después, apareció un nuevo mensaje. Leo. ¿Qué? Tu Edle ya evolucionó a un Kakuna. Kenji, sí. Leo. Joder, tío, haciendo movimientos en silencio. Vale, pues. Tras un breve intercambio de mensajes, Kenji dejó el teléfono y volvió a mirar al Kakuna. En los días siguientes, lo vigiló constantemente, pero no hubo ningún cambio. Grieta, la noche anterior al viaje, mientras Kenji recogía la mesa después de la cena, oyó un leve crujido. Volteó la cabeza bruscamente. En el duro exoesqueleto amarillo de su Kakuna había aparecido una minúscula fisura. Esto era todo. La señal final. Olvidándose de los platos de la cena, Kenji corrió hacia el sofá, con una emoción que era imposible de ocultar. 1 minuto, 10 minutos, contuvo la respiración, mirando fijamente la pequeña grieta, pero no sucedió nada más. Timbre, su teléfono volvió a vibrar. Era Leo, pidiendo una confirmación final sobre el viaje. Kenji echó un vistazo a la grieta en el caparazón. Si el exoesqueleto ya se estaba rompiendo, su evolución a Beedrill debía ser inminente. Tras pensarlo un momento, le envió a Leo una simple respuesta. Me apunto. Leo. Genial, te inscribiré. Kenji envió un rápido agradecimiento y guardó el teléfono para terminar de limpiar. Parecía que aún quedaba un poco de tiempo por esperar. Tras limpiar y ducharse, se sentó en el suelo, apoyado en el sofá, jugando con el móvil mientras esperaba. No quería perdérselo. Por pura nostalgia, deseaba presenciar el momento en que su compañero renaciera como un Beedrill. A la mañana siguiente, lo primero que vio Kenji al abrir los ojos fue la mesa de café. Se había quedado dormido accidentalmente en el suelo. Se rascó el pelo, que ahora estaba erizado en todas direcciones, y luego giró la cabeza bruscamente para mirar el sofá. Allí, justo donde había estado su Kakuna, yacía el caparazón vacío de color amarillo pálido. Pero ahora, un gran agujero se había abierto en la parte delantera. En el sofá solo quedaba la carcasa hueca de color amarillo pálido. El interior estaba completamente vacío. Kenji se quedó en blanco. ¿Dónde estaba su Beedrill? BZZZZZZ, de repente, un fuerte zumbido vibró en el aire detrás de él. Kenji se giró rápidamente hacia la fuente del sonido. Sobrevolando allí había un Pokémon de aproximadamente 1 metro de altura. Tenía un cuerpo esbelto, parecido al de un avispón, con un abdomen a rayas amarillas y negras que se estrechaba hasta terminar en un aguijón afilado como una navaja. 2 pares de alas transparentes, con intrincadas venas, batían rápidamente tras él. Sus grandes ojos compuestos, de color rojo rubí, lo miraban fijamente con una mirada fría y penetrante.
3 Esto distaba mucho del Weedle tierno y cariñoso que había conocido. La evolución lo había transformado en una criatura fría e implacable, con una mirada aguda y feroz. Era el cambio natural de una larva dócil y herbívora a un cazador carnívoro y letal. Beedrill, 3 estrellas, género. Masculino nivel. 11 tipo. Veneno / insecto estadísticas base. 515, 395 más 60 más 60, habilidades. Enjambre, cuando los PS son bajos, los movimientos de tipo bicho aumentan su potencia en un 50%, potencia bruta, oculta, 1 movimientos. Aguijón venenoso, disparo de seda, picadura de insecto, ataque furia, corte furia, concentración energética objeto en posesión. Último susurro 1 potencial. D4. Kenji se quedó mirando el panel de estadísticas, su respiración cada vez más entrecortada. Un Beedrill con 515 puntos base. ¿Eso tenía algún sentido? La mega evolución de un Beedrill normal, su forma definitiva, solo tenía un total de estadísticas base de 495. 3 Esto fue monstruoso. Justo cuando Kenji estaba absorto en su asombro, su teléfono, que se había caído al suelo, empezó a sonar. Lo cogió. Era Leo. Kenji contestó, y la voz de Leo, ligeramente asustada, se escuchó por el altavoz. Kenji, ¿ya estás aquí? Estamos a punto de irnos. Kenji parpadeó y luego miró la hora en la pantalla de su teléfono. Ya eran las 7:50 de la mañana. Tenían previsto salir a las 8. Solo le quedaban 10 minutos. Mierda. Ya voy. Kenji maldijo, colgó el teléfono y recordó con pesar su magnífico nuevo Beedrill. Se vistió a toda prisa y salió disparado por la puerta. En el punto de encuentro, Leo colgó el teléfono. Justo entonces, un chico con gafas se las ajustó y se acercó. Leo, ¿dónde está Kenji? Preguntó Lile, el presidente de la clase. Leo se guardó el teléfono en el bolsillo y se frotó la nariz. Hola, Prez. Surgió un imprevisto de última hora, pero dice que ya casi está aquí. Lile asintió y se giró hacia los demás estudiantes. Kenji se retrasa un poco, así que esperaremos unos minutos más. Podéis subir todos primero al autobús. Para este viaje, Lile se había esmerado y había alquilado un gran autobús turístico. A su señal, los estudiantes que esperaban al borde de la carretera comenzaron a subir. Sube tú también, Leo. Guárdales un asiento a ti y a Kenji. Lo esperaré aquí afuera, dijo Lile amablemente, dándole una palmada en el hombro a Leo. Leo le dio las gracias y se apresuró a subir al autobús, eligiendo un par de asientos en la parte de atrás. ¿En serio? Hay gente que siempre está tan ansiosa por presumir, pero cuando de verdad importa, llegan tarde. TCH, probablemente le tocó un Weedle y está demasiado avergonzado como para siquiera mostrar su cara. Leo apenas se había sentado cuando oyó los comentarios sarcásticos que provenían de un grupo de chicos cerca del frente. Ni siquiera intentaban bajar la voz. ¿Qué demonios dijiste? Chase, hablando mal de alguien a sus espaldas. ¿No tienes vergüenza? Leo, que nunca se echaba atrás en una pelea, se puso inmediatamente de pie y señaló al que había hablado. Chase se limitó a responder con una mueca de desprecio. ¿Quién te pidió que escucharas a escondidas? Además, ¿me oíste decir algún nombre? No soy sordo, imbécil, replicó Leo. Y no te pongas pasivo-agresivo conmigo. Si tienes algo que decir, ten el valor de admitirlo. ¿Qué clase de hombre eres? Un cobarde. Más te vale medir tus palabras, gruñó Chase, con el rostro ensombrecido por el ataque verbal de Leo. La familia de Chase tenía cierta influencia en la ciudad, su padre era un entrenador con un éxito moderado, y, con su pequeño grupo de seguidores, pocos estudiantes se atrevían a desafiarlo. Está claro que Leo no era uno de ellos. Puedes ser quien quieras, pero no tienes derecho a insultar a mi amigo. Ni hablar. Ya basta, ustedes dos. Una nueva voz rompió la tensión. Esta vez, fue una chica quien se puso de pie. Tenía el pelo hasta los hombros y una mirada penetrante e imponente que recorrió a los dos chicos, irradiando un aire de autoridad. Era Melody, la ídolo indiscutible de Edgecliff High. Tenía las notas, el aspecto y, lo más importante, una poderosa trayectoria. ¿Qué tan poderosa? Digámoslo así, la líder del gimnasio de Ciudad Edgecliff compartía su apellido. Lo siento, llego tarde. Kenji llegó jadeando. Parecía algo desaliñado por su apresurado viaje. Lile simplemente sonrió. No hay problema. Ahora que estamos todos aquí, pongámonos en marcha. En cuanto Kenji subió al autobús, pudo sentir la atmósfera tensa. ¿Qué ocurre?
susurró, acercándose a Leo después de que éste se sentara. No era tonto. Se daba cuenta de que algo no iba bien. Leo le puso rápidamente al tanto de lo que había sucedido antes de su llegada. Tras escuchar la historia, Kenji no se sorprendió. Miró hacia la parte delantera del autobús, donde estaba sentado Chase. La animosidad de algunas personas parecía surgir de la nada. Oh, bueno, no exactamente de la nada. Kenji sabía por qué Chase la tenía tomada con él. Fue el primero de su promoción, bastante guapo y provenía de una familia humilde. Esa combinación de características lo había convertido, de alguna manera, en el autoproclamado rival de Chase. Kenji apartó la mirada y le dio una palmadita en el hombro a Leo. No te preocupes, dijo en voz baja. Déjalo disfrutar de su momento. Para evitar que los Pokémon salvajes entraran en la ciudad y pusieran en peligro a los civiles, un enorme muro perimetral rodeaba toda la zona urbana. El autobús pasó un control en la muralla y condujo durante un rato antes de desviarse de la carretera principal hacia un camino de tierra. A medida que el autobús se alejaba de la ciudad, los bosques a ambos lados se volvían más densos y desaparecía todo rastro de construcción humana. A medida que se desvanecían los vestigios de la civilización, la presencia de los Pokémon se hizo cada vez más evidente. Mira. ¿Eso es un Sewaddle? Allá. Debajo de esa hoja grande, ¿no es un Metapod? Mira. Un Spearow y un Pidgey están peleando. Los estudiantes en el autobús estaban rebosantes de emoción, charlando y señalando cada Pokémon que veían. Poco después, el autobús redujo la velocidad hasta detenerse en un gran claro. Muy bien, chicos, ya estamos aquí, anunció Lyle. No se habían adentrado demasiado, deteniéndose justo en el límite exterior del vasto bosque que rodeaba la ciudad de Edgecliff. El autobús se detuvo y las puertas se abrieron con un siseo. Uno a uno, los estudiantes salieron al claro. Kenji y Leo, que estaban en la última fila, fueron los últimos en bajar. Muy bien, chicos, antes de empezar, tengo que recordarles a todos. Bajo ninguna circunstancia se separen de sus grupos. La seguridad es nuestra máxima prioridad, anunció Lyle, echándose la mochila al hombro. Aparte de Kenji, casi todos los demás llevaban su propia mochila. De acuerdo, ahora pueden explorar libremente, pero no se alejen demasiado. Nos reuniremos aquí en 2 horas. Y asegúrense de que sus teléfonos estén encendidos y tengan señal. Lyle terminó sus instrucciones, y entonces una misteriosa sonrisa cruzó su rostro mientras sacaba un puñado de tiras de papel rojo dobladas. Y ahora, formemos nuestros equipos. Somos 20, así que serán 4 equipos de 5. ¿Les parece bien? Lyle sacó primero un papel para sí mismo, lo desdobló y lo levantó. Estoy en el equipo 1. Los demás estudiantes se acercaron y tomaron un trozo de papel de su mano. Kenji, ¿qué número te tocó? Preguntó Leo, dándole un codazo a su amigo. Kenji no dijo nada, simplemente entregó su papel rojo. Leo lo tomó y abrió mucho los ojos. Ja ja ja. ¿Ves? Por eso somos mejores amigos. Yo también conseguí el número 4. Exclamó. Su voz potente, como era de esperar, atrajo la atención de los demás. Desde corta distancia, Chase se burló. No puedo creer que esté tan contento de estar en el mismo equipo que un perdedor con un Weagle. Luego se acercó sigilosamente a Melody, con una voz cargada de encanto adulador. Melody, ¿qué número te tocó? Melody le lanzó una mirada fría y distante. 4, dijo con un dejo de impaciencia, antes de darse la vuelta y caminar directamente hacia Kenji y Leo. Chase se quedó allí de pie, sin palabras. Oye, jefe, yo también tengo el número 4, empezó a decir uno de los seguidores de Chase, pero Chase le arrebató el papel de la mano antes de que pudiera terminar. Al ver el número 4 escrito en él, Chase se lo guardó en el bolsillo con una sonrisa de satisfacción y le devolvió el suyo a su subordinado. Melody, qué coincidencia. Yo también estoy en el equipo 4. Una vez organizados los equipos, comenzaron a formarse los grupos. El equipo 4 estaba formado por Kenji, Leo, Melody, Chase y una chica tranquila y discreta llamada Clara. Ahora que somos un equipo, no habrá peleas internas. ¿Entendido? Afirmó Melody, mirando fijamente de un lado a otro entre Leo y Chase, aunque su advertencia estaba claramente dirigida más a este último. Chase soltó una risa incómoda, dejando atrás toda su arrogancia anterior. Por supuesto que no. Soy un jugador de equipo de primera. Leo simplemente puso los ojos en blanco, sintiéndose asqueado por la falsa personalidad de Chase. Kenji, sin embargo, no tenía intención de comenzar nada todavía. Los otros 3 equipos ya habían partido en distintas direcciones.
Con el norte, el sur y el oeste ocupados, el equipo 4 inició naturalmente su marcha hacia el este, adentrándose en el bosque. No tardaron en toparse con una pequeña manada de ratata que salió corriendo de detrás de un árbol. Vamos, Geodude. Te elijo a ti, Charmander. Sal, Pidove. Vamos, Bellsprout. 4 de los 5 entrenadores lanzaron sus Pokéballs. Tras una serie de clics y destellos de luz roja, los Pokémon se materializaron en el suelo del bosque. Kenji se quedó atrás, observando a los Pokémon y sus estadísticas. El que le llamó la atención de inmediato fue el Charmander de Melody. Charmander nivel 6 habilidad. Poder solar, en días soleados, el ataque especial aumenta a costa de algunos PS. Potencial. B+3 El Charmander de Melody tenía una habilidad oculta increíblemente rara. A diferencia de los juegos, donde poder solar solo se activaba con el movimiento día soleado, en este mundo, un Pokémon podía activarlo a voluntad. Claro que la intensidad de la luz solar seguía influyendo en el aumento de poder. Aún así, poder solar controlable era infinitamente más valioso que la habilidad Mar Llamas estándar, que solo se activaba cuando el Pokémon ya estaba herido. Además, Mar Llamas solo potenciaba los movimientos de tipo fuego, mientras que poder solar aumentaba todo el ataque especial del Pokémon. Charmander, usa Ember. Ordenó Melody. Char. El pequeño Pokémon lagarto dejó escapar un grito, abrió la boca y disparó una pequeña bola de fuego al ratata más cercano. Para no ser menos, Chase extendió el brazo hacia adelante. Geodude, usa placaje. Si bien la mayoría de los estudiantes usaban los Pokémon proporcionados por la escuela, también se les permitía usar los suyos, siempre y cuando la Junta de Educación certificara que no tenían más de una semana de antigüedad. Tanto el Charmander de Melody como el Geodude de Chase habían sido proporcionados por sus familias. Al fin y al cabo, la riqueza era una forma de poder. Ser entrenador Pokémon era, en esencia, una profesión para aquellos que tenían dinero. Sin embargo, el examen tenía reglas estrictas. Los Pokémon que no evolucionaban estaban prohibidos, y usar una piedra evolutiva en un Pokémon durante el examen era motivo de descalificación inmediata. En comparación con el Charmander de Melody, el Geodude de Chase era mucho menos impresionante. Solo era de nivel 4, con un potencial de rango E. Aún así, representaba una mejora significativa respecto a los Pokémon comunes. Pidove, usa picoteo. Bellsprout, placaje. Bajo el ataque combinado de 4 Pokémon, el pequeño grupo de Ratata no tuvo ninguna posibilidad y se dispersó rápidamente. El equipo continuó adentrándose en el bosque. En cuanto a rendimiento, el Charmander de Melody fue sin duda el jugador más valioso. Como se esperaba de un Pokémon con potencial B, sus instintos de combate eran agudos. Gracias a las hábiles órdenes de Melody, no tuvo problemas para enfrentarse a oponentes de mayor nivel. El Geodude de Chase también rindió bien, ya que su tipo roca/tierra le otorgaba una gran ventaja contra los comunes tipos normal, volador e insecto del bosque. Mientras caminaban, de repente se dieron cuenta de algo. Había 5 personas en su grupo, entonces, ¿por qué solo había 4 Pokémon fuera? Kenji, ¿por qué no has enviado a tus Pokémon? Preguntó Melody, volviéndose hacia él con una expresión curiosa. Al oír su pregunta, Kenji esbozó una sonrisa triste y amarga y levantó las manos. Lo siento, chicos. Mi Pokémon está teniendo algunos problemas. No creo que esté en condiciones de luchar. Parece que tendré que esperaros hoy. Al ver su expresión sincera, Melody no insistió en el tema, aunque un atisbo de sospecha permaneció en sus ojos. Chase, por otro lado, se reía por dentro. Estaba seguro de que Kenji simplemente estaba demasiado avergonzado como para presumir de su inútil Weegle. No le prestó más atención a Kenji y aprovechó la oportunidad para intentar impresionar a Melody con sus propias habilidades. Las 2 horas pasaron volando. Mientras el grupo comenzaba a regresar sobre sus pasos, Melody se arrodilló y acarició con cariño la cabeza de su Charmander, dándole de comer algunos Pokébloques de su mochila. Los demás hicieron lo mismo, dándoles a sus Pokémon la oportunidad de recuperarse. En el camino de regreso, el Pidove de Leo desempeñó un papel crucial, sobrevolando la copa de los árboles y sirviendo de guía. Bajo su dirección, el grupo encontró rápidamente el camino de vuelta al claro donde estaba estacionado el autobús. La escena era diferente a cuando se habían marchado. Varias parrillas para barbacoa se habían instalado cerca del autobús, y algunas mesas plegables estaban llenas de bandejas con brochetas crudas. Has vuelto. No te quedes ahí parado. Quien sepa montar una tienda de campaña, que nos eche una mano. Si no, puedes ayudar con la barbacoa.
Gritó Lile. Kenji, sintiéndose como en casa, se acercó a una bandeja de brochetas y comenzó a colocarlas con destreza en la parrilla. Leo, como futuro heredero de Ben's Grill, se unió a él, naturalmente, en esta noble tarea culinaria. Tras años trabajando en el restaurante, la habilidad de Kenji para asar a la parrilla era insuperable. Melody, déjame ayudarte con esa tienda de campaña. Mientras tanto, Chase seguía descaradamente a Melody, ofreciéndole ayuda con su tienda de campaña. Con la ayuda de todos, el campamento estuvo listo en un abrir y cerrar de ojos. Las tiendas de campaña estaban montadas y las brochetas chisporroteaban. Wow, esto huele de maravilla. Kenji, eres increíble, ¿cómo lo haces? Exclamó una chica tras dar un mordisco a una brocheta recién hecha, con los ojos iluminados de admiración. Kenji se limitó a sonreír. Si haces barbacoas durante 5 o 6 años como yo, serás incluso mejor que yo. Chase se acercó y cogió una brocheta. Le dio un mordisco y soltó una carcajada. Nada mal, Kenji. Aunque no llegues a ser entrenador, tienes futuro vendiendo barbacoa. Seguro que nos pasaremos por aquí y te compraremos algo. En cuanto terminó de hablar, sus lacayos estallaron en carcajadas. Tú, Leo se irritó de inmediato ante el tono condescendiente, pero antes de que pudiera decir nada, Kenji le agarró del brazo, deteniéndolo. De hecho, lo he considerado, respondió Kenji con calma, con voz firme y sujetando con fuerza el brazo de Leo. Chase presenció la breve interacción y una sonrisa de suficiencia cruzó su rostro. Estaba de buen humor y no se molestó en burlarse más de Kenji. Simplemente tomó un plato de brochetas cocinadas y se marchó. Kenji, te lo dijo a la cara. ¿Cómo puedes simplemente aguantarlo? Siseó Leo, manteniendo la voz baja. Kenji no respondió. Simplemente le entregó un pincho a Leo. Todavía no es el momento. Dicho esto, Kenji le dio una palmada en el hombro a su amigo y se marchó, desapareciendo entre un pequeño grupo de chicos donde susurró unas palabras. Tras una mañana ajetreada, todos por fin tuvieron la oportunidad de relajarse. Guiados por su presidente de clase, el ambiente se animó rápidamente y las risas resonaron en el bosque. Ya que estamos todos aquí sentados, ¿por qué no echamos unas batallas Pokémon? Sugirió uno de los chicos después de que todos hubieran comido hasta saciarse. La idea fue recibida con entusiasmo inmediato. Lile, siempre tan organizador, se aclaró la garganta. Muy bien, ¿quién quiere empezar? Miró a su alrededor, pero todos parecían contentos de simplemente observar. Nadie se ofreció voluntario. Chase, aparte del de Melody, tu Geodude es probablemente el más fuerte aquí. ¿Qué tal si nos muestras de qué eres capaz? Gritó una voz de repente entre la multitud. Era el mismo estudiante que había sugerido las batallas. En cuanto terminó de hablar, otro estudiante intervino. Sí, Chase. Danos algo de lo que aprender. Con unos pocos liderando la iniciativa, el resto de la clase comenzó a unirse. Los propios seguidores de Chase prácticamente se desvivían por elogiarlo. Chase levantó la mano para pedir silencio a la multitud, pero apenas podía contener la sonrisa que se le dibujaba en el rostro. Tosió falsamente, fingiendo reticencia. Bueno, ya que nadie más quiere dar un paso al frente, supongo que puedo empezar yo. Los ojos de Lile se iluminaron. ¡Genial! ¿Quién será su oponente? Que Chase elija a su propio oponente. ¿Sí? Chase, tú eliges. Quien quiera que elijas tiene que luchar. Gritaron algunos de los chicos de antes, animando al público. Al oír esto, la sonrisa de Chase se ensanchó. Sus ojos recorrieron la multitud antes de posarse finalmente en la persona que estaba al lado de Kenji, Leo. Muy bien, Leo, te toca, dijo Chase, señalándolo directamente. A Leo se le borró la sonrisa y apretó los dientes. Su Pidove no tenía ninguna posibilidad contra un Geodude. ¿Qué te pasa, Leo? No me digas que tienes demasiado miedo como para aceptar un reto, se burló Chase. La reacción pasiva de Kenji antes había sido satisfactoria, pero Leo había sido una molestia constante durante todo el día. Era hora de darle una lección. Leo apretó con fuerza su Pokéball. Estaba a punto de tragarse su orgullo y aceptar la batalla perdida cuando una voz tranquila habló de repente a su lado. Lo haré. Ante las palabras de Kenji, todas las miradas se volvieron hacia él. ¿Tú? Preguntó Chase, genuinamente sorprendido. ¿Qué le pasa a este tipo de repente? Pensó. Kenji asintió. Pidove ha estado luchando y guiándonos toda la mañana. No ha tenido tiempo de recuperarse. Así que yo seré tu oponente. ¿Estás seguro de eso?
Preguntó Chase de nuevo, con una sonrisa burlona que volvía a aparecer en su rostro. Kenji arqueó una ceja. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Me tienes miedo? Chase se rió, y su sorpresa se transformó en ira. Bien. Si tienes tantas ganas de que te dé una paliza, pues vamos. Una leve sonrisa burlona se dibujó en los labios de Kenji. Finalmente, picó el anzuelo. Todo, desde el momento en que terminaron de comer, había formado parte de su plan. El estudiante que había sugerido las batallas Pokémon. Kenji lo había convencido de hacerlo. Los mismos que habían ensalzado a Chase, halagándolo y poniéndolo en el centro de atención. También fue obra de Kenji. Todo fue por ese único momento. No es una gran batalla si no hay algo en juego, ¿verdad? Dijo Kenji, con las manos en los bolsillos y un tono engañosamente perezoso. ¿Ah, sí? ¿Qué apuestas? Preguntó Chase, sorprendido. Estoy dispuesto a poner algo. La pregunta es, ¿tú también? Replicó Kenji, sin responder directamente. Sus palabras provocaron de inmediato una oleada de entusiasmo entre la multitud. Chase, a quien sus compañeros habían ensalzado, no tenía margen para retratarse ahora. Sin pensarlo dos veces, exclamó: el que se acobarde es un cobarde. Una expresión de satisfacción apareció en el rostro de Kenji. Metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta bancaria. Hay 50.000 Pokédólares en esta tarjeta. ¿Te apuntas? Preguntó Kenji. 350.000. Los ojos de Chase se abrieron desmesuradamente y, por un segundo, creyó haber oído mal. 50.000. ¿Cómo podía un don nadie como Kenji tener semejante cantidad de dinero para apostar? Kenji, eso es. Lile también se quedó boquiabierto, dando un paso al frente para intervenir. Esto había ido mucho más allá de un simple partido amistoso. Kenji miró a Lile de reojo y luego volvió a fijar la vista en Chase. ¿Qué ocurre? No me digas que el gran y poderoso Chase no puede reunir ni siquiera 50.000. ¿Quién dice que no puedo? Exclamó Chase, sonrojándose. 50.000 no es más que mucho dinero para un perdedor sin blanca como tú. Oh, dijo Kenji arrastrando las palabras, con una expresión llena de burla. De acuerdo. Acepto la apuesta. Te vas a arrepentir. Gruñó Chase, lanzándole a Kenji una mirada llena de odio. Se negaba a creerlo. ¿Su Geodude iba a perder contra un Weedle? Imposible. Kenji sonrió. Al ver que Chase no lo había decepcionado, finalmente dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Como Chase había dado su consentimiento, Lile no podía objetar más. Enseguida, los demás estudiantes formaron un gran círculo, despejando un espacio en el centro del claro para el campo de batalla. Kenji y Chase estaban de pie en lados opuestos. Vamos, Geodude. Rugió Chase, lanzando su Pokéball. Un rayo de luz roja salió disparado y se solidificó en el suelo. Geodude. Gritó el Pokémon Roca, levantando sus dos brazos pétreos en el aire. Chase se cruzó de brazos, mirando a Kenji con la confianza de un hombre que ya había ganado. Kenji sacó la Pokéball encogida de su cinturón y la agrandó con un toque. La levantó, respiró hondo y exclamó: te elijo a ti, Beedrill. Maricón. La Pokéball se abrió y un destello de luz roja salió disparado, materializándose en el aire sobre el campo de batalla. ¿Qué? De ninguna manera. Eso es de verdad. La multitud de estudiantes contuvo el aliento, inclinando la cabeza hacia atrás mientras observaban al Pokémon que flotaba en el aire. Batía sus alas transparentes, con sus dos aguijones afilados como lanzas listos para atacar. BZZZZZZ, un Beedrill. Los ojos de Melody se abrieron de par en par, su voz un susurro de sorpresa mientras su expresión se transformaba en una de absoluta incredulidad. ¿Cómo es posible? Las pupilas de Chase se contrajeron, su mente daba vueltas como si la hubiera golpeado una onda expansiva. Era imposible. Solo habían pasado 10 días desde que recibieron sus Pokémon. ¿Cómo era posible que el Weedle de Kenji ya hubiera evolucionado hasta convertirse en un Beedrill? ¿Podemos empezar? Preguntó Kenji, ignorando al atónito Chase y dirigiéndose a Lile, que actuaba como árbitro. Lile salió de su asombro. Claro. La batalla comienza. Beedrill. Usa aguijón venenoso. En el instante en que Lile dio la señal, Kenji dio su orden. Silbido. Las alas de Beedrill vibraron y sus ojos carmesí se fijaron en el Geodude que estaba debajo. Sus dos enormes aguijones brillaron con un lustre púrpura mientras se lanzaba hacia su objetivo como un misil. Geodude. Esquívalo rápido.
Gritó Chase, conteniendo la respiración mientras el Beedrill acortaba la distancia en un instante. Los labios de Kenji se curvaron en una sonrisa burlona. ¿De verdad cree que gritar esquívalo es una jugada válida? La diferencia de velocidad entre el Beedrill y el Geodude era abismal e insalvable. Un simple comando no podía cambiar eso. Grieta. Los aguijones de Beedrill se estrellaron contra el cuerpo rocoso de Geodude. Una expresión de inmenso dolor cruzó el rostro de Geodude cuando su cuerpo redondo y pétreo salió volando hacia atrás. Tío, se estrelló pesadamente contra el suelo, pero después de un momento, se tambaleó y volvió a flotar temblorosamente en el aire, aunque era evidente que estaba luchando. Kenji reconoció el efecto de inmediato. La habilidad robustez de Geodude. Como una banda Focus de bajo coste, impedía que un Pokémon fuera debilitado de un solo golpe con la salud al máximo. Un único aguijón venenoso, un movimiento con una potencia base insignificante, había sido potenciado tanto por potencia bruta y las estadísticas increíbles de Beedrill que había atravesado las defensas de Geodude y activado su habilidad de un solo golpe. El poder era aterrador. Maldita sea. El rostro de Chase palideció y su cuerpo temblaba ligeramente. Justo cuando Kenji decidía si darle el golpe de gracia, el Geodude, tambaleándose, se estremeció. Un extraño aura púrpura recorrió su cuerpo y, con un golpe sordo, cayó al suelo inconsciente. Kenji parpadeó, y entonces lo comprendió. El efecto secundario de aguijón venenoso, Geodude había sido envenenado y el daño lo había dejado inconsciente. Cuando Geodude se desmayó, el último rastro de color abandonó el rostro de Chase. Apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos, rechinando los dientes mientras un grito silencioso de rabia resonaba en su mente. ¿Por qué? ¿Por qué, después de solo 10 días, ya tiene un Beedrill? Imposible. Eso es imposible. No lo acepto. Gritó Chase. ¿Cómo pruebas que Beedrill es el mismo Beedle que conseguiste en la escuela? Al oír esto, algunos de los otros estudiantes comenzaron a murmurar con recelo, pero la duda se disipó rápidamente. Eran solo estudiantes de secundaria, ni siquiera entrenadores aprendices, mucho menos entrenadores con licencia. Poseer un Pokémon no autorizado era un delito grave, clasificado como una infracción grave contra la seguridad pública. Por más increíble que fuera una evolución de 10 días, no podían creer que Kenji fuera tan estúpido como para cometer un delito justo delante de ellos, especialmente con la hija del líder de gimnasio presente. La acusación de Chase sonaba menos a un argumento válido y más a un intento desesperado de negar su propia derrota. A Kenji, sin embargo, no le importó en absoluto. Se encogió de hombros. No infrinjo la ley. Si dudas de la legitimidad de mi Beedrill, puedes acompañarme al centro Pokémon cuando volvamos a Edgecliff para que verifiquen su Pokéball. Solo me pregunto, ¿cuándo puedo esperar los 50,000 Pokédólares que me debes? Su serena confianza hizo que la acusación de Chase pareciera patética. Cada Pokéball tenía un registro digital de todos los Pokémon que había albergado, lo que hacía imposible intercambiar un Pokémon emitido oficialmente. Kenji, ¿de qué estás hablando? Intervino Leo, rodeando a su amigo con un brazo. Nuestro amigo Chase es un hombre de palabra. 50.000 no son nada para él. Jamás se le ocurriría echarse atrás en una apuesta, ¿verdad, Chase? Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Kenji mientras observaba a Chase con expresión divertida. En realidad, Kenji nunca esperó conseguir los 50.000 Pokédólares. Al fin y al cabo, no era dinero del Monopoly. Su objetivo principal siempre había sido darle una lección a Chase. Pero a los demás estudiantes, especialmente a aquellos que habían tenido roces con Chase antes, eso no les importaba. Con la graduación a la vuelta de la esquina, a nadie le preocupaban ya las conexiones de su familia. Todos disfrutaban del espectáculo, y sus burlas y mofas hacían que el rostro de Chase palideciera. Toda su arrogancia anterior había desaparecido. Parecía que quería ser un Diglett y enterrar la cabeza en la tierra. Vale, ya basta. Tras disfrutar del espectáculo durante unos instantes más, Kenji finalmente alzó la mano para calmar a la multitud. Luego miró a Chase. Mira, todos somos compañeros de clase. ¿Qué te parece esto? Le ofreces a Leo una disculpa sincera y yo me olvido de los 50.000 Pokédólares. ¿Trato hecho? Todas las miradas de la multitud estaban fijas en Chase. Cada mirada se sentía como una aguja de acero, destrozando lo que quedaba de su patético orgullo. Tras un largo y tenso silencio, apretó los dientes, sacó el móvil y pulsó la pantalla rápidamente un par de veces. Timbre.
Kenji parpadeó y sacó su teléfono. Se quedó mirando la pantalla. Era una notificación de transacción. 50.000 $. La cantidad total. HMPH. Son solo 50.000. No es nada para mí, dijo Chase con desdén. Recuperó a su Geodude y se dio la vuelta para marcharse. Pero si uno se fijaba bien, podía ver que le temblaba la mano que sostenía el teléfono. 50.000 $. Por muy rica que fuera su familia, no podía simplemente tirar esa cantidad de dinero a la basura. Ya se imaginaba la bronca que le daría su padre cuando se enterara. Al observar la elegante retirada de Chase, a Kenji se le desencajó ligeramente la mandíbula. El tipo que le había resultado tan irritante hacía apenas unos instantes ahora parecía tener un par de alas blancas como la nieve brotándole de la espalda. Era un ángel, literalmente. Chase se marchó, en parte para llevar a su Geodude a un centro Pokémon, pero sobre todo porque estaba demasiado humillado para quedarse. Su partida no afectó el ambiente. De hecho, convirtió a Kenji en el centro de atención. Niños y niñas se agolpaban a su alrededor, suplicando ver de cerca a su Beedrill. Pero el Beedrill de Kenji era totalmente introvertido. No le gustaba estar rodeado de gente, y mucho menos que lo miraran con asombro como si fuera una atracción de zoológico. Kenji jamás obligaría a su Pokémon a hacer algo que no quisiera. Rechazó cortés pero firmemente las peticiones de sus compañeros y llamó a su Beedrill. Los combates Pokémon continuaron, pero ahora eran mucho más tranquilos. Nadie forzaba a sus Pokémon hasta el punto de debilitarlos. Tener un Pokémon inconsciente en medio de la naturaleza era un verdadero problema. En un rincón tranquilo, Kenji y Leo estaban acurrucados frente a la pantalla de un teléfono. 1, 10, 100, 1000, 10.000, jejeje, Kenji no pudo evitar que una sonrisa tonta se dibujara en su rostro. Con ese dinero podría alimentar a su Beedrill con Pokéblocks de calidad media durante mucho tiempo. Desde que evolucionó, su apetito se había disparado. Kenji había estado a punto de cambiar a Pokéblocks más baratos y de menor calidad porque ya no podía costear su alimentación. Jamás imaginó que Chase aparecería como un héroe y resolvería su crisis financiera. Kenji, amigo, eres rico. Ahora tienes que invitarme a un banquete, dijo Leo, dándole un codazo. Ver a Chase recibir su merecido lo había puesto de muy buen humor. Kenji se rió y aceptó de inmediato. Kenji. Mientras hablaban, Melody se acercó lentamente a ellos. Se detuvo frente a los dos chicos, con expresión seria. ¿Qué pasa, ídolo de la escuela? Preguntó Kenji, arqueando una ceja. Él y Melody no eran cercanos, solo eran compañeros de clase. A Melody no pareció importarle su tono informal. Tengo algo que preguntarte, dijo simplemente. Leo miró a Melody y luego a Kenji. Después de tantos años de amistad, Kenji sabía perfectamente lo que significaba esa mirada. Bueno, hablen ustedes dos. Voy a buscar más brochetas. De repente me muero de hambre, dijo Leo con una sonrisa pícara. Le lanzó a Kenji una mirada cómplice antes de escabullirse ostentosamente. El ojo de Kenji se contrajo con fastidio. Melody, sin embargo, parecía completamente ajena a su intercambio silencioso. Se sentó justo al lado de Kenji, en el lugar que Leo acababa de desocupar. ¿Y bien, qué querías preguntar? Dijo Kenji, haciéndose un poco a un lado. Se sentía algo incómodo, así que cogió una bebida que tenía cerca y le dio un sorbo antes de ir directo al grano. Melody lo miró fijamente a los ojos. Tu le evolucionó a Beedrill en tan poco tiempo. Has despertado una habilidad especial, ¿verdad? Kenji se quedó paralizado un segundo. ¿Una habilidad especial? Tenía sentido. Al igual que el aura, los psíquicos y la fuerza viridiana de la mitología de su antiguo mundo, algunos humanos en este mundo nacían con poderes únicos. Simplemente eran extremadamente raros. Supongo que sí, dijo Kenji tras un instante de vacilación, frotándose la nariz. El sistema cuenta como una habilidad especial, ¿no? Pero espera, ¿por qué dijo tú también? Melody, no me digas que tú también tienes una habilidad especial. Preguntó, con la curiosidad a flor de piel. Negó con la cabeza, con un atisbo de tristeza en los ojos. Yo no. Mi padre. El interés de Kenji creció. El padre de Melody era el líder del gimnasio de Ciudad Edgecliff. ¿Cuál es su habilidad? Preguntó. Estas habilidades, aunque raras, no eran precisamente secretos de estado. Melody miró al cielo. La habilidad de mi padre proviene del cielo, dijo. Le ayuda a criar Pokémon de tipo volador. Kenji asintió, comprendiendo. Así que por eso el Edgecliff tiene un gimnasio de tipo volador.
Melody no respondió. En cambio, lo miró y suspiró. Te envidio muchísimo. La envidia en su voz era inconfundible. Para los humanos de este mundo, despertar una habilidad especial quizá no les otorgara una fuerza sobrehumana, pero sí una ventaja incomparable para criar y combatir Pokémon. Los entrenadores con estas habilidades tenían, sencillamente, un potencial mayor que la gente común. Recordó las historias de Giovanni, quien usó su conexión innata con la Tierra para llevar a sus Pokémon al nivel del alto mando, o incluso al de campeón. Ante la envidia de ella, Kenji, siendo el tipo emocionalmente ingenuo que era, no supo cómo reaccionar. Simplemente se quedó allí sentado en un incómodo silencio. Mientras continuaba el día de diversión y juegos, el cielo comenzó a oscurecerse lentamente. Alrededor de la fogata, algunos estudiantes cantaban abrazados, mientras que otros, animados por el ambiente, se armaban de valor para confesar sus sentimientos. Con la graduación tan cerca, esta podría ser la última vez que estarían todos juntos antes de tomar caminos separados. Kenji se sentó a un lado, dejando escapar un suave suspiro mientras los observaba. Es agradable ser joven. Como dijo una vez un sabio de su viejo mundo, no se puede tener juventud y comprenderla al mismo tiempo. En otras palabras, en el momento en que empiezas a sentir nostalgia por tu juventud, esta ya ha comenzado a escaparse. Y en ese momento, así es exactamente como se sintió Kenji. A medida que avanzaba la noche, la hoguera, que una vez rugió con fuerza, se redujo a un suave crepitar, con sus brasas brillando en la silenciosa oscuridad. Lyle se encontraba frente a las llamas agonizantes, sosteniendo un puñado de brochetas de madera. Muy bien, chicos, es hora de sortear la guardia nocturna. Anunció con una sonrisa. Al fin y al cabo, estaban en estado salvaje. Incluso en las afueras de la ciudad, seguía siendo territorio Pokémon. Si bien los Pokémon salvajes rara vez atacaban a los humanos sin provocación, más vale prevenir que curar. Nadie se opuso. Entre las brochetas, 4 estaban marcadas con un bolígrafo rojo. El sistema era justo. Maldita sea todo. Un grito de desesperación resonó en el bosque. Frente a Lyle, Leo miraba fijamente el pincho que tenía en la mano, como si lo hubiera traicionado personalmente. La marca roja en la punta era inconfundible. El resto de la clase estalló en carcajadas, ofreciendo sus más sinceras condolencias. Oye, mira el lado bueno. Todo ese entrenamiento para la habilidad de insomnio por fin ha dado sus frutos. Bromeó Kenji. Leo era famoso por pasarse las noches en vela jugando videojuegos y luego dormirse en clase al día siguiente. Leo agarró a Kenji por los hombros, con los ojos muy abiertos y suplicantes. Kenji, mi amigo, mi hermano, somos mejores amigos, ¿verdad? Kenji le apartó las manos con brusquedad. Ni se te ocurra. Las cremalleras de la tienda se cerraron una a una. Junto a la hoguera, Leo tarareaba una melodía alegre, aparentemente de buen humor. A su lado, Kenji miraba con tristeza la brocheta de madera que tenía en la mano. Al igual que la de Leo, estaba marcada con tinta roja. ¿Ves? Es el destino. Por eso somos mejores amigos, dijo Leo con una sonrisa, pasando un brazo por los hombros de Kenji. Es tu culpa, me has gafado, gruñó Kenji. La noche se hizo más profunda. La luna era una fina lámina, medio oculta entre las nubes. Mientras Kenji, sentado junto al crepitante fuego, contemplaba las llamas danzantes, lo rodeaba un coro de ronquidos. Leo estaba tumbado en el suelo como una estrella de mar, roncando tan fuerte que hacía temblar los árboles. Curiosamente, una sola hoja estaba cuidadosamente colocada sobre su ombligo. Kenji apartó la mirada y dejó escapar un bostezo de aburrimiento. Zip, de repente, el sonido de la cremallera de una tienda de campaña abriéndose rompió el silencio. Kenji se incorporó, alerta. Se giró y vio a Melody salir de su tienda. Desvió la mirada rápidamente. Era plena noche. Solo había una razón por la que alguien saldría de su tienda. Mirar fijamente sería de mala educación, y Kenji no era un pervertido. Un instante después, oyó pasos que se acercaban por detrás. Se fueron acercando hasta que Melody se sentó justo a su lado. Kenji se sorprendió un poco. ¿Qué haces despierto? Melody se frotó los ojos y bostezó. No podía dormir. Deberías descansar. Puedo encargarme un rato. Una leve calidez recorrió el pecho de Kenji. Negó con la cabeza. Gracias por el ofrecimiento, pero no tengo sueño. Deberías volver a dormir. Estaba a punto de decir algo más, cuando una fuerte explosión sacudió repentinamente el bosque, seguida del furioso rugido de un Pokémon.
En perfecta sincronía, tanto Kenji como Melody giraron la cabeza hacia el sonido. ¿Qué fue eso?, murmuró Kenji, sintiendo una creciente inquietud. Melody se puso de pie de un salto. Voy a echar un vistazo. Cuídense. Antes de que Kenji pudiera detenerla, ella ya se había ido, corriendo de cabeza hacia la oscuridad del bosque. Maldita sea, Kenji maldijo entre dientes. Agarró a Leo, que dormía, y le dio 2 bofetadas fuertes para despertarlo. Sin molestarse en explicarle nada al aturdido y confundido Leo, salió corriendo en la dirección en la que había ido Melody. Aquella explosión fue claramente producto de un movimiento Pokémon, y uno muy poderoso. No podía comprender qué le había impulsado a esa chica tan imprudente a correr hacia el peligro con tan solo un Charmander de nivel 6. En lo profundo del bosque, un Voltorb yacía inmóvil en el suelo, con los ojos convertidos en remolinos. Su cuerpo estaba cubierto de rasguños y quemaduras. A su alrededor había un enjambre terriblemente grande de Beedrill inconscientes, al menos 20 o 30 de ellos. Buen trabajo, Voltorb. Un hombre vestido con ropa de abrigo negra entró en el claro. Observó los Beedrill derrotados que yacían esparcidos por el suelo y una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Recordó con indiferencia a su Voltorb exhausto. Los Beedrill no valían mucho en el mercado negro debido a su bajo potencial y corta esperanza de vida, pero su gran número lo compensaba. 20 o 30 de ellos, incluso a solo 3.000 Pokédólares cada uno, alcanzaban un precio considerable. El hombre sacó un montón de Pokéballs vacías de su mochila y comenzó a lanzárselas a los Beedrill caídos, capturando uno tras otro. ¿Qué crees que estás haciendo?, gritó una voz aguda a sus espaldas. El hombre se quedó paralizado, sus movimientos se detuvieron a mitad del lanzamiento. Se giró rápidamente, sus ojos se acostumbraron a la luz de la luna para ver quién lo había encontrado. Era Melody, atraída por el sonido de la explosión. Apretaba la mandíbula, con el rostro desencajado por la furia. Gente como tú, que lastima a los Pokémon sin razón, no merece ser llamada entrenadora. Al oír esto, la postura tensa del hombre se relajó. Se enderezó y guardó las Pokéballs capturadas en su bolsa. Niña, dijo con naturalidad, ¿quién dijo que yo era un entrenador? Un cazador furtivo. A Melody se le heló la sangre. Instintivamente, su mano se dirigió a la Pokéball que llevaba en la cintura, lista para lanzarla. Al ver su movimiento, el hombre no pareció preocupado en absoluto. En cambio, una sonrisa de desprecio se dibujó en sus labios. Kiki, zas. Antes de que Melody pudiera siquiera pulsar el botón de su Pokéball, se oyó un silbido agudo. Una pequeña piedra salió disparada por el aire e impactó contra la Pokéball con una precisión milimétrica, haciéndosela caer de la mano. ¡Ah! Melody gritó de dolor, agarrándose la mano mientras buscaba el origen del ataque. Posado en la rama de un árbol cercano, un Pokémon morado, parecido a un mono, lucía una sonrisa pícara. De la punta de su larga cola brotaba una especie de mano. Un Aipón. Ahora que estás aquí, no te irás, dijo el cazador furtivo con voz fría y amenazante. Aipón. Usa golpes furia. Kiki. El Aipón gorjeó en respuesta. Sus garras brillaron con una luz blanca mientras saltaba de la rama, lanzándose directamente hacia Melody. Los ojos de Melody se abrieron desmesuradamente por el terror. Buscó a tientas en su cinturón, sacando una segunda Pokéball, pero ya era demasiado tarde. El Aipón ya estaba encima de ella. Cerró los ojos, preparándose para el ataque. BZZZZZ, grieta. Kili. De repente, una fuerte ráfaga de viento la azotó. 2 destellos de luz blanca rasgaron la oscuridad, seguidos del grito de dolor del Aipón. Melody abrió los ojos y vio al Pokémon morado salir volando hacia atrás. Flotando frente a ella había un Pokémon amarillo y negro que le resultaba familiar. Beedrill. Exclamó Melody con un tono de voz que denotaba una mezcla de sorpresa y un alivio abrumador. Aipón nivel 17 habilidad. Huir potencial. F más desde atrás, Kenji salió tambaleándose de entre los árboles, jadeando pesadamente. ¿Estás bien?, preguntó entre respiraciones. Melody, aún aturdida, negó con la cabeza. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Kenji la miró con una expresión que claramente decía: ¿eres idiota? Eres muy imprudente. Temía que te mataras si no te seguía. Y tenía razón. Si su Beedrill no hubiera llegado justo a tiempo, ella habría resultado gravemente herida. ¡Qué fastidio!, murmuró el cazador furtivo con fastidio en la voz. Sus fríos ojos estaban fijos en el Beedrill mientras lanzaba otra Pokéball al aire. Maricón.
Una criatura parecida a un murciélago, con una boca enorme que ocupaba 2/3 de su cuerpo, apareció suspendida en el aire. Un Golbat. Los alumnos de Kenji se contrajeron. Objetivos nivel 33 tipo. Veneno / volador habilidad. Enfoque interior potencial. Contra el Aipom, el Beedrill de Kenji, con sus estadísticas absurdamente altas y su doble habilidad, tenía una oportunidad. Pero contra este Golbat, la situación era desesperada. No había forma de que pudieran ganar. Vamos, Pidgeot. Excreé. De repente, otra Pokéball voló por los aires. Un destello de luz roja explotó en lo alto, y un grito agudo y penetrante resonó entre los árboles. Un gran Pokémon pájaro de plumaje marrón con una magnífica cresta roja y amarilla apareció en el cielo. Kenji se giró. Mientras estaba distraído, Melody había corrido y recogido la Pokéball que el Aipom había derribado. Y el Pidgeot había salido de esa misma pelota. Pidgeot nivel 36 tipo. Volador / normal habilidad. Vista aguda potencial. Un Pidgeot de nivel 36. Incluso era 3 niveles superior al Golbat del cazador furtivo. Un gesto de alivio se dibujó en el rostro de Kenji. Quizás aquella chica imprudente no era del todo tonta después de todo. Kenji finalmente comprendió de dónde provenía la temeraria confianza de Melody. Ella siempre tuvo un Pidgeot. Con un Pidgeot de nivel 36 a su lado, podía hacer prácticamente lo que quisiera en el bosque exterior. ¿Qué? Las pupilas del cazador furtivo se contrajeron y su voz denotó sorpresa. Su expresión se endureció, tornándose seria. Pidgeot. Usa atajo aéreo contra Golbat. Gritó Melody. Excreé. Pidgeot gritó, batiendo poderosamente sus alas y lanzando una ráfaga de aire comprimido directamente hacia el Golbat. Golbat, esquiva con ataque rápido. Usa los árboles para cubrirte. Casi al mismo tiempo que Melody daba la orden, el cazador furtivo emitió la suya. Justo cuando se lanzó el tajo aéreo, el Golbat se convirtió en un destello de luz blanca, desapareciendo velozmente tras un árbol cercano. Auge. El Air Slash se estrelló contra el tronco del árbol con un estruendo ensordecedor. Grita. Ordenó el cazador furtivo. Golbat lanzó un alarido penetrante y horripilante, especialmente aterrador en la oscuridad de la noche. Kenji y Melody se taparon los oídos con las manos. En el cielo, el rostro de Pidgeot se contrajo de dolor. Estaba claro que, aunque Pidgeot estaba a un nivel superior, tanto él como Melody tenían mucha menos experiencia en combate que el cazador furtivo y su Golbat. Aipom, usa asombrar. Mientras todos estaban pendientes de la batalla aérea, el cazador furtivo dio de repente una orden al Aipom que se escondía entre las sombras. Este saltó, con el rostro contorsionado en una expresión extraña, y lanzó un grito estridente y antinatural. Pero Kenji no había apartado la vista del Aipom en ningún momento. En el instante en que el cazador furtivo dio la orden, Kenji ya había ideado una contraofensiva. Beedrill usa concentración energía y luego remata con ataque furia. En la fracción de segundo que tardó Kenji en dar la orden, el hechizo asombrar de Aipom surtió efecto. Por un instante, Kenji vio un destello de su portátil explotando en su antigua vida. Ese era el efecto principal del movimiento asombrar. Una pequeña posibilidad de activar los miedos más profundos del objetivo, haciéndolo estremecer e inmóvil. Sin embargo, Beedrill ya estaba ejecutando su propio movimiento. Concentración era un movimiento de estado de tipo normal que reunía la concentración del Pokémon para aumentar su probabilidad de golpe crítico. Pero al usarse contra un movimiento como sorpresa, la intensa concentración mental anulaba por completo el efecto de miedo. Sin inmutarse, Beedrill terminó de reunir energías. Sus ojos carmesí se fijaron en el Aipom y se abalanzó hacia adelante, con sus enormes aguijones listos para atacar. Kiki. Aipom chilló de dolor cuando el ataque furia de Beedrill lo golpeó 3 veces seguidas, su rostro contorsionándose de agonía. La mayor probabilidad de golpe crítico gracias a concentración había hecho que los golpes fueran devastadores. Para entonces, Kenji y Melody se habían recuperado de los efectos de Astonish, y sus rostros estaban pálidos. Tú concéntrate en el Golbat. Yo me encargaré del Aipom, ordenó Kenji, con la atención ahora completamente fija en la batalla terrestre. Melody asintió. Liberada de la amenaza del Aipom oculto, ahora podía dedicar toda su atención a la lucha en el cielo. El rostro del cazador furtivo se ensombreció. Controlar 2 Pokémon en combate simultáneamente era increíblemente difícil. No le quedaba más remedio que concentrarse en su lucha contra Melody. El cielo se convirtió en un torbellino de movimiento mientras Golbat y Pidgeot chocaban.
Abajo, la batalla terrestre era igual de intensa. A pesar de la diferencia de 7 niveles entre Aipom y Beedrill, el Pokémon de Kenji no era un Beedrill cualquiera. Sus estadísticas base increíblemente altas y sus habilidades duales anulaban por completo la ventaja de nivel de Aipom. Sin la guía de un entrenador, Aipom solo podía confiar en su instinto, usando repetidamente golpes furia, pero ni una sola vez logró asestar un golpe al ágil Beedrill. Tras algunos intercambios más, el Aipom se desplomó con un golpe seco, con los ojos desorbitados. Su Beedrill, sin embargo, apenas había sufrido un rasguño. Seguía rebosante de energía, listo para otro combate. Pero Kenji sabía que era mejor no enviarlo a la batalla de alto nivel que se libraba en lo alto. Beedrill. Usa disparo de seda. Mientras el cazador furtivo estaba concentrado en Melody, no se percató de que el Beedrill de Kenji lo rodeaba silenciosamente. A la orden de Kenji, un repentino escalofrío lo invadió. Se giró de golpe, pero ya era demasiado tarde. Un grueso fajo de seda blanca se abalanzó sobre él, atándole primero las manos y luego los pies. En cuestión de instantes, un capullo con forma humana yacía en el suelo del bosque, siendo visible únicamente la cabeza del hombre. Arriba, el Golbat, ya superado por el Pidgeot completamente evolucionado, fue rápidamente derrotado sin las órdenes de su entrenador. «Eres un luchador sucio», espetó el cazador furtivo desde el suelo, fulminando a Kenji con la mirada con puro odio. A Kenji le tembló un ojo. Se acercó y, sin pensarlo 2 veces, le dio una patada en la cabeza al hombre. «Y tú eres un canalla que lastima Pokémon por dinero. No tienes derecho a insultar a nadie». A su señal, Beedrill lanzó más seda, cubriendo la boca y los ojos del cazador furtivo, dejando solo su nariz libre para respirar. «Muchísimas gracias, Kenji. Si no fuera por ti», dijo Melody con voz llena de gratitud. Su voz se apagó, y un gesto de temor cruzó su rostro mientras repasaba los hechos en su mente. Kenji se encogió de hombros. Después de esto, no tenía ninguna intención de volver a pisar la naturaleza salvaje en un futuro próximo. Era demasiado problemático. ¿Ese es tu Pidgeot?, preguntó, señalando con la cabeza al magnífico pájaro que estaba junto a ella. Melody negó con la cabeza. Por supuesto que no. Aunque mi padre sea el líder de gimnasio, no puedo tener oficialmente un Pokémon hasta que sea entrenadora licenciada. Este es el Pidgeot de mi padre. Me lo prestó por si acaso. Ah, dijo Kenji, asintiendo. Cargaron al cazador furtivo envuelto en su capullo sobre el lomo de Pidgeot y emprendieron el regreso al campamento. Antes incluso de atravesar la arboleda, vieron que todas las tiendas de campaña estaban iluminadas de nuevo. El resto de la clase estaba reunida en el claro, con rostros que reflejaban preocupación. «Miren. Son Kenji y Melody. Han vuelto», gritó alguien, señalándolos. Una ola de alivio inundó al grupo. «Kenji. Me diste un susto de muerte. Me alegro mucho de que hayas vuelto», gritó Leo dramáticamente, corriendo a darle un fuerte abrazo entre lágrimas. Kenji simplemente le dio una palmadita en la espalda a modo de consuelo. Los demás estudiantes, sin embargo, estaban más pendientes de Melody, o más bien, del Pokémon que estaba a su lado. «Melody, ¿ese es tu Pokémon? ¡Guau! ¡Qué envidia! Tienes un Pidgeot. ¡Qué guay! Oye, ¿es una persona lo que lleva Pidgeot en la espalda?». Mientras los demás se agolpaban a su alrededor, finalmente se percataron de la figura inconsciente que colgaba sobre la espalda de Pidgeot. Melody miró a Kenji y luego hizo un breve resumen de su encuentro con el cazador furtivo en el bosque. Lyle, como presidente de la clase y organizador del viaje, sintió una oleada de frío terror. Era responsable de la apreciada hija del líder de gimnasio. ¿Están bien Kenji y tú?, preguntó con voz tensa por la ansiedad. Melody negó con la cabeza. «Estamos bien. Tuvimos suerte de que Kenji llegara justo a tiempo». Al oír eso, Lyle finalmente dejó escapar un suspiro de alivio. El cielo aún no había clareado. Eran poco más de las 2 de la madrugada. Tras un incidente como aquel, Lyle no se atrevió a permanecer más tiempo en la naturaleza. El grupo recogió rápidamente sus cosas y subió al autobús, rumbo a la seguridad de la ciudad. A las 4 de la mañana, el autobús se detuvo frente a la escuela. «¿Necesitas que te acompañe?», preguntó Kenji mientras dejaba sin miramientos al cazador furtivo inconsciente en el suelo. Melody miró las ojeras de Kenji, producto de la noche en vela, y negó con la cabeza. «No, no te preocupes. Ve a casa y descansa. Te aviso en cuanto haya novedades». Kenji bostezó y no insistió.
Se despidió de Melody con la mano, asintió a Leo y emprendió el camino a casa. Se estaba quedando sin Pokéblocks de calidad media. De camino, se detuvo en una tienda abierta las 24 horas y compró más. La diferencia de precio entre los Pokéblocks de baja y media calidad era de más de 10 veces. Pero mientras que los baratos solo servían para llenar el estómago de un Pokémon, una dieta constante de los de media calidad podía contribuir activamente a su crecimiento y desarrollo. Tras comprar la comida, Kenji miró el nuevo saldo, mucho menor, en su teléfono y no pudo evitar esbozar una sonrisa amarga. Parece que realmente necesito encontrar una manera de ganar algo de dinero. Poseer un Pokémon no era necesariamente caro, pero criarlo bien requería una cantidad considerable de dinero. Al llegar a casa, Kenji alimentó a su Beedrill hasta saciarlo y luego se desplomó en la cama. En 2 minutos, se quedó profundamente dormido. Cuando Kenji finalmente despertó y abrió los ojos, revisó su teléfono. Ya eran las 6 de la tarde. Se rascó el pelo revuelto y, medio dormido, desbloqueó la pantalla, que se iluminó al instante con una serie de notificaciones. Tocó la pantalla y vio que eran mensajes de Melody. Solo había 2. La primera era de esa mañana. Melody, el cazador furtivo ha sido entregado a la policía. ¿Llegaste bien a casa? El segundo se había enviado hacía apenas media hora. Melody, hay una recompensa por la captura. Avísame cuando despiertes y te la traeré. Kenji se incorporó de golpe en la cama, con los ojos muy abiertos. ¿Una recompensa? Parece que su noche caótica no fue del todo en vano después de todo. Kenji, perdona, acabo de despertar. ¿Estás libre ahora? Escribió y envió el mensaje rápidamente. Menos de 1 minuto después, recibió una respuesta. Melody, sí, lo soy. Kenji, puedo ir a verte. Un instante después, Melody le envió la ubicación. Kenji se duchó rápidamente, se vistió a toda prisa y salió por la puerta. Gimnasio municipal de Edgecliff. Kenji se quedó un instante frente al gimnasio, con las manos en los bolsillos, admirando el imponente edificio antes de entrar. Nada más llegar al vestíbulo, un empleado que lo estaba esperando se le acercó. Bienvenido. ¿Vienes a aprender un nuevo movimiento o a desafiar al gimnasio? Preguntó el empleado amablemente. Kenji se frotó la nariz. He venido a ver a alguien. El empleado lo miró con curiosidad, pero no insistió y se marchó. Kenji sacó su teléfono y le envió un mensaje rápido a Melody, luego se sentó en un sofá de la sala de espera. Apenas unos minutos después, una figura familiar salió corriendo de un pasillo. Tras ella venía su Charmander de patas cortas, cuya cola con punta de fuego se movía al ritmo de su carrera. Detrás de ellos, un hombre alto e imponente. Kenji se puso de pie y saludó con la mano. Melody se acercó corriendo, con cara de disculpa. Siento haberte hecho esperar. No hay problema, acabo de llegar, dijo Kenji encogiéndose de hombros. Su mirada se desvió ligeramente hacia el hombre que estaba detrás de ella. El hombre era alto, probablemente de 1,90 m, y llevaba gafas de montura negra que le daban un aire frío, casi arrogante. Kenji sintió que lo había visto antes. Papá, este es el chico del que te hablaba, Kenji, dijo Melody, volviéndose hacia el hombre. Kenji arqueó ligeramente las cejas. Así que es él, pensó. El líder del gimnasio de Edgecliff City. El entrenador más fuerte de la ciudad. Marco. Hola. Soy Marcus, el líder de gimnasio de Ciudad Edgecliff, dijo el hombre, extendiendo la mano. Kenji lo estrechó. Es un honor. Soy Kenji, compañero de clase de Melody. Gracias por salvar a mi hija, dijo Marcus con tono sincero. Kenji negó con la cabeza con modestia. No fue nada. El Pidgeo de Melody hizo la mayor parte del trabajo capturando al cazador furtivo. Ni Marcus ni Kenji eran de andarse con rodeos. Marcus metió la mano en el bolsillo, sacó algo y se lo ofreció a Kenji. ¿Esto es, una garra veloz? Exclamó Kenji, tomando el objeto instintivamente. Lo miró fijamente un instante antes de reconocerlo por completo. Marcus asintió. Así es. El cazador furtivo que capturaron no era un delincuente común. Era miembro de una organización ilegal conocida como Equipo R1, ¿Equipo R? Kenji frunció el ceño. Había oído hablar de ellos. Era imposible no hacerlo. Eran el sindicato criminal más grande y notorio de todo el país. Sus actividades incluían, entre otras, el tráfico ilegal de Pokémon, la caza furtiva de especies raras, el robo, la destrucción de hábitats naturales y la venta de suplementos no regulados y sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento.
Básicamente, si se trataba de un delito relacionado con Pokémon, el equipo R estaba involucrado. Es como el equipo Rocket del anime, pensó Kenji. No podía creer que el cazador furtivo hubiera formado parte de un grupo tan peligroso. Ya que lo reconoces, no me molestaré en dar una larga explicación, dijo Marcus con frialdad. En este mundo, objetos como la garra rápida, que en los juegos eran simples objetos equipados, se conocían como tesoros. Podían usarse de dos maneras. Un Pokémon podía equiparlos para obtener un efecto especial en combate, o absorberlos por completo para potenciar permanentemente una de sus habilidades. El efecto de la garra rápida no garantizaba un primer golpe. En cambio, otorgaba al portador la posibilidad de experimentar un aumento de velocidad considerable al usar un movimiento. La probabilidad y la magnitud de este aumento dependían de la calidad del tesoro. Los tesoros se clasificaban desde bajos hasta excelentes, pasando por comunes, altos y superiores. El que tenía en la mano era claramente un tesoro de grado bajo, pero aún así, era invaluable. Gracias, líder de gimnasio, dijo Kenji, demasiado emocionado como para molestarse en negativas educadas. Lo aceptó agradecido. Al ver a Kenji tomar el objeto, Marcus esbozó una leve sonrisa. Acto seguido, metió la mano en el bolsillo de nuevo y sacó algo que parecía un pico afilado y huesudo. Capítulo 14. Un gran botín. Un pico afilado de grado común. Esto es, los ojos de Kenji se abrieron desmesuradamente, su mente daba vueltas. Como alumno sobresaliente que había sobresalido en sus clases teóricas durante años, el conocimiento de Kenji sobre la mitología Pokémon era extenso. Reconoció al instante el objeto con forma de pico que Marcus tenía en la mano. Era otro tesoro. Un pico afilado. Al igual que en los juegos, potenciaba el poder de los movimientos de tipo volador. Pero lo más importante es que, sin duda, se trataba de un objeto de mayor calidad que la garra rápida. Por su aspecto, se podía deducir que era, como mínimo, un tesoro de grado común. Un objeto así se vendería fácilmente por cientos de miles de Pokédólares. La garra veloz es la recompensa oficial de la policía. Este pico afilado es un agradecimiento personal de mi parte por salvar a Melody, explicó Marcus con tono sereno. Yo no puedo, dijo Kenji con vacilación. Mentiría si dijera que no se sentía tentado por un objeto tan valioso, pero aceptarlo le parecía mal. No había hecho lo suficiente para merecerlo. Tómalo. Comparado con la seguridad de mi hija, ¿qué es un simple pico afilado? Al oír eso, Kenji no protestó más. Aceptó el objeto con ambas manos. Gracias, líder de gimnasio Marcus, dijo con voz sincera. Marcus se limitó a hacer un gesto de desdén con la mano. Y era cierto. Si bien un tesoro de grado común era caro, era un gasto asumible para un líder de gimnasio de su rango. Toma también esta tarjeta. Te dará acceso ilimitado al gimnasio El Heathcliff. Podrás aprender cualquiera de los movimientos que enseñamos aquí, de forma gratuita, dijo Marcus, entregándole una elegante tarjeta negra con el logotipo oficial del gimnasio. La inmensa generosidad de todo aquello dejó a Kenji aturdido, como si acabara de ganar la lotería. La repentina avalancha de buena fortuna fue abrumadora. Cuando Kenji salió del gimnasio El Heathcliff, el cielo ya empezaba a oscurecer. Miró la tarjeta negra que tenía en la mano, respiró hondo y la guardó en el bolsillo. Luego sacó el móvil y le envió un mensaje a su mejor amigo. Kenji, ¿dónde estás? Leo. Mi viejo me está matando a trabajar. ¿Por fin te despertaste? ¿Qué pasa? Leo. Emoji de sonrisa de vida dura JPG Kenji. Es un secreto. Tras enviar la respuesta, Kenji guardó el teléfono en el bolsillo y comenzó a caminar hacia Ben's Grill. De vuelta al interior del gimnasio El Heathcliff. Papá, ¿por qué fuiste tan generoso hoy? Preguntó Melody, mirando a su padre con una mirada suspicaz y cautelosa. A Marcus le tembló un ojo. Extendió la mano y le despeinó el cabello. ¿Cuándo he sido tacaño? Además, ese chico salvó la vida de mi preciosa hija. Melody hizo un puchero. Deja de fingir, papá. ¿Qué es lo que realmente buscas? Te advierto, Kenji es mi compañero de clase. No puedes tener ideas raras sobre él. Al ver a su hija tan protectora con otro chico, Marcus sintió una punzada de celos desconocida, y su buena impresión de Kenji disminuyó un poco. Vale, de acuerdo, dijo con impaciencia. Solo te oí decir que el chico tiene una habilidad especial, y valoro el talento, eso es todo. ¿Qué más podría pensar de él? Melody resopló 2 veces, pero pareció bastante satisfecha con la respuesta. Se dio la vuelta, cogió a su Charmander y se marchó saltando.
Tras un corto trayecto en taxi, Kenji llegó a Ben's Grill. Empujó la puerta y enseguida lo envolvió un estruendo y el delicioso aroma a carne asada. El restaurante estaba a rebosar y la cocina era un hervidero de actividad. Los camareros iban y venían a toda prisa, cargando bandejas repletas. Kenji. Leo, que trabajaba de camarero, lo reconoció enseguida. Le entregó su bandeja a otro empleado y sacó a Kenji del local. El examen está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué tus padres te siguen haciendo trabajar?, preguntó Kenji, confundido. Leo negó con la cabeza. No me obligan. Yo quería entrar. ¿Tú? Pero si odias trabajar aquí, dijo Kenji, sorprendido. Leo se quitó el uniforme de trabajo. Necesitaba un cambio de aires. Estoy tan estresado por el examen que no puedo pensar con claridad. Kenji, en cambio, ya no sentía esa presión. Su Beedle se había convertido en un Beedrill, y no en un Beedrill cualquiera. Quizá no sacara la máxima nota en el examen, pero entrar en una academia de entrenadores de élite estaba ahora a su alcance. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué el mensaje secreto?, preguntó Leo. En lugar de responder, Kenji simplemente metió la mano en el bolsillo, sacó el pico afilado que le habían dado y se lo entregó a Leo. ¿Qué es esto? Leo tomó el objeto, dándole vueltas una y otra vez entre sus manos, sin encontrar las palabras. Al verlo, Kenji no pudo evitar reírse. ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando no estudias. Es un pico afilado. Es perfecto para tu Pidobe. Debería ayudarte en el examen. Los ojos de Leo se abrieron desmesuradamente por la sorpresa y la incredulidad. Sus notas de teoría no eran malas. Sabía perfectamente qué era aquello. Simplemente no podía creerlo. No podía creer que de verdad estuviera sosteniendo un tesoro en sus manos. Kenji, ¿dónde conseguiste esto?, tartamudeó, tragando saliva con dificultad. Kenji se encogió de hombros. No era ningún secreto. Relató brevemente lo que había sucedido en el gimnasio Edgecliff. Kenji. Te quiero un montón, tío. Leo lo abrazó con fuerza, rodeándolo con sus brazos, y le plantó un beso sonoro y húmedo en la mejilla. Kenji lo apartó de un empujón con una mirada de puro asco, limpiándose la cara con vehemencia. 2, gracias, tío. Eres el mejor amigo del mundo. Con esto, el examen será pan comido. Dijo Leo, rebosante de confianza. Te lo devolveré en cuanto termine el examen. Kenji negó con la cabeza. Tus padres me han cuidado durante años. Y somos mejores amigos. Es un regalo. No tienes por qué devolvérmelo. Al oír esto, la expresión de júbilo en el rostro de Leo se tornó seria de repente. Negó con la cabeza firmemente. De ninguna manera. Esto es demasiado valioso. No puedo aceptarlo. No seas así, replicó Kenji. Mi Pokémon es un Beedrill. ¿Qué voy a hacer con un pico afilado? Pero por mucho que Kenji intentara persuadirlo, Leo se mantuvo firme. Se negó obstinadamente a conservarlo, incluso empezó a discutir e intentó obligar a Kenji a devolverle el pico afilado. Finalmente, Kenji suspiró derrotado. Aceptó devolverlo después del examen. Solo entonces Leo cedió y aceptó agradecido el objeto por el momento. Una vez resuelto el asunto, los dos amigos se abrazaron y volvieron al bullicioso restaurante. A la mañana siguiente, Kenji estaba de pie en la entrada de su complejo de apartamentos, mirando la hora en su teléfono. 7:20 am. Ring ring ring, se oyó el sonido de un timbre de bicicleta. Kenji alzó la vista y vio a Leo acercándose en bicicleta eléctrica. Sube. Dijo Leo, dando una palmada en el asiento de atrás después de detenerse. Kenji pasó la pierna por encima del respaldo. Esto es algo raro de ver, bromeó. De hecho, llegas a tiempo. Leo, ocupado navegando, gritó por encima del hombro. Oye, hoy vamos al gimnasio de Edgecliff. Por supuesto que no voy a llegar tarde. Con menos de la mitad del tiempo restante antes del examen, una visita al gimnasio oficial de tipo volador era una oportunidad de oro para que Leo le diera a su Pidobe un importante aumento de poder. Tras aparcar la bicicleta eléctrica, los dos amigos se colgaron las mochilas al hombro y entraron en el gimnasio. Cuando un empleado se les acercó, Kenji simplemente mostró su tarjeta negra. Les permitieron el acceso sin hacer preguntas. El gimnasio se dividía en dos funciones principales. La primera, como la que conoce cualquier fan del anime Pokémon, consistía en aceptar desafíos de entrenadores de todo el país. Al derrotar al líder de gimnasio, el entrenador obtenía una medalla de gimnasio oficial. En este mundo, los gimnasios se clasificaban en de nivel ciudad y de nivel regional.
Asimismo, los torneos más importantes eran la Liga Pokémon Regional y el Campeonato Pokémon Nacional. Para competir en la Liga Regional, un entrenador debía obtener 8 medallas de nivel ciudad de su región. Para participar en el Campeonato Nacional, necesitaba 8 medallas de nivel regional. La segunda función del gimnasio era enseñar nuevos movimientos a los Pokémon. Además de aprender movimientos de forma natural al subir de nivel, los Pokémon también podían recibir clases particulares de otro Pokémon más experimentado o mediante una máquina técnica, MT. Las clases particulares eran muy parecidas a la escuela para humanos. Incluso con el mismo profesor, los resultados variaban enormemente según el potencial y la aptitud del Pokémon alumno. Un Pokémon con talento podía dominar un nuevo movimiento en minutos, mientras que uno menos dotado podía tardar semanas o incluso meses. Las MT, en cambio, eran mucho más directas. Eran CD creados con tecnología avanzada que, al usarse, transferían directamente los datos de un movimiento específico a la mente del Pokémon, obligándolo a aprender la técnica. Sin embargo, la fabricación de las MT era un monopolio controlado por la Liga Pokémon, lo que las hacía increíblemente caras y no algo que se pudiera comprar con dinero. Buenos días, Kenji, Leo. Dentro de una enorme sala de entrenamiento, Melody y su Charmander les dieron la bienvenida. Kenji asintió con un simple saludo. ¿Estáis aquí para que vuestro Pokémon aprenda un nuevo movimiento?, preguntó Melody. Cuando ambos asintieron, les entregó una tableta. Aquí tenéis la lista de movimientos disponibles en nuestro gimnasio. Kenji tomó la tableta y vio una larga y densa lista de nombres de movimientos. Como era de esperar, la mayoría eran de tipo volador, como tajo aéreo y acróbata. Había algunos movimientos de otros tipos, pero no muchos. Escaneó rápidamente la lista, pero no pudo encontrar lo que realmente buscaba: danza de espadas. Sin otra opción, Kenji optó por su plan B, centrándose en otros dos movimientos: ataque rápido y Venoshock. Ataque rápido era un clásico. Era un movimiento básico de tipo normal que permitía a un Pokémon atacar con una ráfaga de velocidad increíble. Encajaba a la perfección con el estilo de lucha de ataque y retirada de Beedrill, excelente tanto para atacar como para evadir. Venoshock era un movimiento de tipo veneno que duplicaba su potencia si el objetivo ya estaba envenenado. Beedrill acabaría aprendiendo este movimiento por sí solo al subir de nivel, pero Kenji quería que tuviera un ataque a distancia fiable cuanto antes. El combate cuerpo a cuerpo de su Beedrill ya era formidable, pero le faltaba una forma de luchar a distancia. Idealmente, habría preferido Pin Missile, pero no estaba en la lista, así que esta era la mejor alternativa. Tras pensarlo un momento, Kenji decidió que Beedrill aprendiera ataque rápido primero. Dado que su estrategia principal era el combate cuerpo a cuerpo, ataque rápido le proporcionaría el mayor aumento inmediato en su poderío de batalla. Leo, por su parte, también había tomado su decisión. Casualmente, él también había elegido ataque rápido para su Pidove. Una vez elegidos los movimientos, debían seleccionar un Pokémon tutor. El gimnasio ofrecía tanto tutores estándar como tutores maestros. Como Kenji tenía la tarjeta negra, no dudó y eligió un Crobat como tutor maestro para su Beedrill. Leo eligió un Uncezant, la evolución final de su Pidove. Una vez seleccionados los tutores, aparecieron dos números de aula en la tableta. Vamos, os llevaré a las salas de entrenamiento adecuadas, dijo Melody, guiándolos con destreza por los pasillos del gimnasio. Cada sala de entrenamiento era un espacio amplio y cerrado, aproximadamente del tamaño de 2 canchas de baloncesto. Melody abrió la primera puerta. Dentro, un Crobat colgaba boca abajo del techo. Abrió los ojos al entrar. Crow. El Crobat descendió volando y aterrizó frente a ellos, emitiendo un grito como si llamara a su nuevo alumno. Kenji sacó su Pokéball y liberó a su Beedrill. BZZZZZT. Muy bien, Beedrill, hoy aprenderás ataque rápido de Crobat, dijo Kenji, dando una suave palmada en el brazo de su Pokémon. BZZZT. Beedrill asintió con un gesto muy humano, y sus ojos carmesí se volvieron hacia el Crobat. Crow. Gritó Crobat, como si saludara. Parecía que, a pesar de ser de especies diferentes, los Pokémon no tenían problemas para comunicarse entre sí. Dejaron a Beedrill con su lección y fueron a la habitación contigua, donde dejaron a Pidove de Leo. ¿Qué movimientos conoce tu Charmander?, preguntó Kenji, mirando al pequeño Pokémon que estaba al lado de Melody. Melody reflexionó un instante, contando con los dedos. Todavía no son muchos.
Conoce Ember, Scratch, Smokescreen, Growl y Dragon Pulse. Pulso Dragón. Kenji se quedó atónito. Claro, la hija del líder de gimnasio tendría un Pokémon así, pensó. Melody asintió. Sí, es un movimiento de huevo, pero aún no lo domina por completo. Char. Char char. Gorjeó el Charmander, señalándose la boca como para protestar por su afirmación. Vale, eres el mejor, dijo Melody, acariciándole la cabeza con cariño. Seguro que lo dominarás a la perfección antes del examen. Carbonizarse. El pequeño Charmander apretó sus diminutos puños, con una expresión de feroz determinación.